Bienvenidos a Plotoria. Hoy no se trata de héroes. Se trata de un juego de realidad virtual llamado Torre de las Pruebas. Un gamer hardcore. Un streamer. Un tipo normal desperdiciando su vida intentando vencer un juego que no le dio nada a cambio. O eso creía. Cuando el universo decide hacer que la humanidad entre en pánico y desesperación, hay un hombre que se da cuenta de que este cambio hizo que todo su sufrimiento valiera la pena. Así que preparen sus snacks y pónganse cómodos, porque una vez que la torre empieza a moverse, no hay botón de reintento. Comencemos. El fuego devoraba el pasillo mientras las espadas se amontonaban en el suelo como promesas fallidas, y en algún lugar de los registros del sistema, los números dejaron de ser abstractos. 79 intentos. 315.000 muertes. Ese era el resultado del progreso de la humanidad hasta ahora, reducido con precisión a una cuenta regresiva a la que no le importaba cuán heroico sonara. Todo para conquistar la Torre de las Pruebas. La alerta descendía en tiempo real, 58 minutos, 33 segundos, luego 32, luego 31, y con cada segundo que desaparecía, el pánico se propagaba más rápido que las llamas. En una oficina, un hombre explotó primero, lanzando papeles por el aire y golpeando el escritorio como si la violencia pudiera obligar al tiempo a ir más lento. En las calles, la gente hizo lo que siempre hace cuando la perdición llega con un sonido de notificación. Miraron sus teléfonos, horrorizados, todos dándose cuenta al mismo tiempo. El piso 48 de la Torre de las Pruebas estaba transmitiendo el obituario de la humanidad. El pasillo de ese piso era un horno de cuerpos destrozados y piedra en llamas, jugadores muertos esparcidos como equipo descartado. Los mensajes no dejaban de aparecer en el stream. Alguien llamado Raccoon Man 4 se despidió por última vez de todos alrededor del mundo, y por medio segundo, casi sonó reconfortante. Luego alguien llamado Claimer respondió, pidiendo que esperaran solo un segundo, porque al parecer la esperanza aún no había leído el conteo de muertos. Fue entonces cuando un hombre envuelto en un aura azul violenta cayó en el infierno como un signo de puntuación al final de una frase. El sistema anunció que un retador había entrado en el territorio del gobernante del piso 48, un dragón rojo llamado Destia, y de repente el chat despertó como si hubiera olido sangre. El retador apareció en el stream. Una máscara cubriendo su rostro mientras sostenía una daga. Claimer volvió a escribir, insistiendo en que todavía había personas dispuestas a desafiar la torre, mientras otro espectador señalaba con sequedad que este retador había llegado en una situación realmente terrible. El conteo de espectadores se disparó por encima de los 7.500, porque nada reunía a una audiencia como una ejecución en vivo. El dragón se encargó de justificar la expectativa. Una masa colosal de escamas y colmillos gruñó, tan grande que el retador apenas se percibía en comparación, y sus ojos ardientes se fijaron en el recién llegado con un desprecio aburrido. Bajando la cabeza, el dragón se preguntó en voz alta por qué los humanos nunca aprendían a rendirse, preguntando si, después de perder a tantos de los suyos, de verdad habían vuelto otra vez. No era tanto una pregunta como una lección impartida con colmillos. El retador respondió al instante, alzando la mirada tras su máscara con una calma capaz de irritar a los dioses. Dijo que todavía había mucho por hacer antes de cocinar a un lagarto gigante para la cena, y señaló casi con cortesía que aún estaba justo a tiempo. Eso fue suficiente para romper la paciencia del dragón. Los dragones, especialmente, no eran seres a los que se pudiera burlarse por su orgullo. El dragón gruñó, advirtiendo que el sufrimiento podía empeorar fácilmente, y levantó una pata masiva mientras la magia se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Entonces se detuvo a mitad de la amenaza, decidió que hablar con un insecto no valía la pena, y actuó. Cadenas estallaron desde un círculo mágico brillante bajo los pies del retador, envolviendo sus piernas con fuerza y fijándolo al suelo como un conejo durante la cacería. El dragón declaró que el final del retador era insignificante y dejó caer su pata con una fuerza abrumadora. La piedra se hizo añicos, el piso colapsó y todo dentro de varios metros quedó aplastado en escombros. Pasó un instante, el tiempo justo para que la audiencia asumiera lo obvio. Entonces una voz atravesó el humo, preguntando con total naturalidad si acorralar a alguien y atacar de inmediato no era un poco predecible. El dragón se giró, atónito, y ahí estaba,
ileso, de pie no muy lejos del impacto. El retador explicó con calma que observar los movimientos del dragón hacía que sus intenciones fueran dolorosamente evidentes. El fuego estalló desde la boca del dragón cuando la ira lo inundó, y preguntó cómo su habilidad de atadura había sido disipada al instante. Lo llamó impresionante, pero con el tono que alguien usaba justo antes de prometer agonía. Alzando la cabeza con una amenaza teatral, el dragón anunció que el retador simplemente había elegido una muerte más dolorosa mientras acumulaba una enorme cantidad de llamas en su boca. Un torrente masivo de fuego se desató, barriendo la arena mientras el dragón pintaba deliberadamente el suelo con destrucción. En lugar de arder, el retador se elevó. Atravesó el fuego dando un giro, como si la gravedad se hubiera aburrido de él, avanzando mientras una fuerza pesada y ominosa envolvía la hoja en su mano. En un parpadeo, atacó. El golpe impactó de lleno en el rostro del dragón, y ya estaba saltando hacia atrás mientras la bestia retrocedía, bajando la cabeza y maldiciendo con furia. El ataque alcanzó el ojo, y una espesa aura púrpura marcó la cicatriz donde antes estaba su vista. La bestia solo se enfureció más, extendiendo las alas mientras rugía que jamás permitiría que este humano saliera con vida. Una ventana del sistema parpadeó, anunciando que el dragón había usado su habilidad, aliento. Y el retador comenzó a pensar. Observó que toda la mazmorra se encontraba bajo el aliento del dragón, y añadió con calma que no había razón para esquivar lo que estaba por venir. Levantó su mano izquierda y ésta brilló cada vez más mientras las partículas del sistema se arremolinaban a su alrededor. Apareció un nuevo mensaje, indicando que se estaba accediendo a los recuerdos del mundo. Detrás de él, comenzó a formarse el contorno holográfico de una estructura gigantesca, irreal y abrumadora. Extendió la mano, activando otra alerta, una biblioteca infinita de habilidades registradas estaba siendo ensamblada. Nombró una de ellas, fuego infernal, y una esfera de llamas se encendió sobre su palma. Alzando su hoja, invocó la habilidad lágrimas negras para encenderla, y el metal respondió, estallando en llamas oscuras que devoraron el filo del arma. El dragón se burló, llamándolo idiota, mientras la magia de fuego surgía alrededor de su enorme cuerpo. Se mofó de la idea de que habilidades prestadas tan miserables pudieran importar, gritando que jamás caería ante ese tipo de poder. El retador acercó la hoja ardiente a su rostro y respondió que, de hecho, eso era cierto. Luego añadió la parte que realmente asustó a los dioses. Por eso crearía algo nuevo. Nombró ambos poderes, fuego infernal y lágrimas negras, y les ordenó fusionarse. Las llamas se retorcieron juntas, el rojo infernal chocando con la oscuridad abisal, y el sistema anunció de inmediato la fusión de dos habilidades de rango S. El retador lo pensó en tiempo real, señalando que lo que había creado la superaba. Ni siquiera un dragón, dijo, podría resistir esto. La fusión se había completado. Donde antes flotaba fuego, ahora colgaba sobre él un enorme cúmulo de magia, envuelto en un aura que parecía incorrecta de existir. Otra notificación apareció, identificando el resultado como el aliento de Eterion, el dragón del vacío. Una habilidad de rango SSS. El dragón miró con horror abierto, preguntando si ese era realmente el aliento supremo que alguna vez empuñó uno de los antiguos. En su mente surgió la visión del dragón antiguo Eterion. Un cuerpo colosal con una máscara, asfixiando al mundo con una presencia abrumadora. El dragón gritó incrédulo, exigiendo saber cómo un humano podía recrear una habilidad así. El retador respondió quitándose la máscara. Se presentó como Kan Hinu, una sonrisa maliciosa cruzando su rostro mientras explicaba que el fracaso repetido tenía una forma de volverte más inteligente. El fuego ardía en sus ojos cuando le dijo al dragón que tampoco era la primera vez que lo mataba. Y declaró que también era un gamer hardcore. Entonces todo se desvaneció. Una voz diferente, plana y nada impresionada, comentó desde un monitor sobre el significado de un juego basura. Los explicó como juegos aburridos, desbalanceados y gestionados por compañías terribles. Un hombre estaba sentado en un escritorio, bañado por la luz de la pantalla, destrozando los juegos con una irritación ya practicada. Se quejó de la dificultad absurda, y sus pensamientos derivaron hacia una torre gigantesca que se alzaba en el espacio virtual.
Un juego de realidad virtual llamado Torre de las Pruebas encajaba demasiado bien con cada defecto que estaba describiendo. Recordó cómo, tras su lanzamiento, los gamers hardcore más obstinados lo habían tomado como un insulto personal, lanzándose contra sus sistemas y misiones por igual. Jugadores de todas las clases cargaron sin descanso, negándose a comer o dormir, convencidos de que podían superar al juego. Sin embargo, 3 años después, la realidad se impuso. Jefes mortales, maps despiadados, trampas que borraban personas sin esfuerzo y entornos que castigaban la curiosidad con la muerte demostraron una cosa con claridad. Torre de las Pruebas no estaba hecho para ser vencido. Su memoria lo arrastró más allá de un guardián invencible de una puerta. Héroes congelados en un páramo polar de menos 60 grados centígrados donde una hora significaba la muerte. Y un laberinto que se extendía por más de 10.000 kilómetros. Lo que fuera que aquello era, nunca había sido solo entretenimiento. Era tortura. Y con ese veredicto final, arrojó violentamente el visor de realidad virtual al suelo, como si romper plástico pudiera castigar a un juego. Dijo que el juego quedó vacío, luego se corrigió, casi vacío, porque incluso en el fracaso, se negaba a morir limpiamente. Su memoria regresó a los pasillos de la torre, donde las paredes yacían destruidas, la sangre manchaba el suelo y la metralla cubría todo lo que alguna vez pasó por progreso. Recordó cómo solo un puñado de jugadores hardcore obstinados seguían intentando desafiar esa dificultad maldita, negándose a dejar que la torre tuviera la última palabra. Hino estaba de pie en la cima absoluta, respirando con dificultad, el sudor empapando su rostro. Las notificaciones se apilaban frente a él. El sistema anunció la conquista del piso 50 y luego lo felicitó como la primera persona en la historia en completar la Torre de las Pruebas. Miró fijamente, exhausto, sujetando un brazo sangrante, y se preguntó si esto era real. Murmuró que en realidad había sido bastante divertido. Al principio, Kan Hinu solo tenía curiosidad, explicando que, a diferencia de los demás, él sentía satisfacción al encontrar formas de superar los pisos, logrando lo que se creía imposible, ideando estrategias originales. Así que limpió la torre de la única forma en que estaba destinada a ser superada. Repitiendo todo hasta que quedó grabado en su memoria. Los recuerdos regresaron de golpe, piso tras piso, error tras error, y entonces el número lo golpeó. 11 años. Eso fue lo que pasó dentro de esa torre. Al salir, miró atrás y admitió que nunca esperó completar cada uno de los pisos. Incluso bromeó diciendo que quizá debería haber transmitido en vivo. Abrió la pantalla del sistema y se preguntó si subirlo a YouTube valdría la pena. Decidió que incluso si el juego era basura, aún así obtendría vistas, porque el sufrimiento siempre vende. Justo a tiempo, apareció una notificación con forma de sobre, agradeciéndole por seguir jugando su juego. Pero poco después, otro mensaje siguió, anunciando una actualización de reinicio en 12 horas. Hinu sonrió, genuinamente curioso por saber cuánto dinero seguía quemando la compañía. Se dejó caer al suelo, apoyándose contra una pared destrozada, riendo porque el juego nunca había generado ganancias en primer lugar. Esa risa se volvió áspera cuando el espacio de juego comenzó a colapsar. Declaró que ninguna actualización de reinicio lo haría volver a jugar ese juego maldito, y finalmente se quitó el visor de realidad virtual para siempre. Dijo que hoy también renunciaría a su trabajo como streamer en YouTube. Lo único que lo había mantenido con vida financieramente. A los 27 años, sin familia y con un ingreso mensual apenas suficiente, admitió que esto no podía durar para siempre. Su habitación respondió de inmediato a esa verdad, bolsas de basura por todas partes, latas vacías de bebidas energéticas apiladas como trofeos de malas decisiones. Pensó en decirle a su entrenador que no entrenaría por un tiempo, luego caminó hasta la ventana y la abrió. El cielo nocturno le devolvió la mirada, estrellas dispersas en la oscuridad, y recordó que alguna vez le dijeron que apuntara al combate profesional. Ahora decidió que el dinero importaba más que los sueños. La luna colgaba alta sobre su apartamento cuando inició su stream. En 3 minutos, se unieron 20 espectadores, preguntando de inmediato por qué estaba transmitiendo tan temprano. Se rió mientras leía el chat, mientras su mesa rebosaba de comida y refrescos, ganándose bromas de todos los que miraban. Entonces su expresión cambió.
La tensión golpeó con fuerza, y le dijo al chat que tenía algo importante que decir, desatando al instante indignación y pánico en los comentarios. Hizo una pausa, se recompuso y luego tomó una taza con alcohol, riéndose y diciendo que solo estaba bromeando. Pero mientras se servía un trago, decidió que anunciaría el final de su carrera mañana. 3 botellas y un Stream después, el mundo se volvió borroso y el sueño se apoderó de él. La mañana lo golpeó despierto con la luz del sol reflejándose en botellas vacías. Hinu yacía allí, vacío y miserable. Nuestro protagonista se obligó a levantarse, sujetándose la cabeza y el estómago adoloridos. Se dijo a sí mismo que debía publicar el video de la torre de inmediato. Al encender su computadora, sus ojos se congelaron al ver que un stream en vivo titulado Torre de las Pruebas había aparecido de repente en el mundo real. Ni siquiera pudo decir una sola palabra, observando en shock. Y también entró al stream en vivo. Todos estaban en silencio, el pánico por todas partes. La gente murmuraba mientras todos miraban hacia la torre gigante. El streamer actualizaba a los espectadores sobre todo lo que estaba ocurriendo. Un usuario llamado MelonWatermelon les había dado información sobre la torre. Provenía de un juego llamado Torre de las Pruebas, lanzado hace 11 años. Y así, el cielo se volvió rojo y las nubes comenzaron a reunirse alrededor de la torre. Hinu notó de inmediato las similitudes. Ese cielo rojo oscuro era el mismo que al inicio del juego. Justo entonces, una notificación del sistema se materializó frente a él, anunciando la finalización de la primera fase de la nueva actualización. Afuera, la ciudad cayó en la oscuridad. El cielo ardía en rojo. Otro mensaje declaró que todos los jugadores tenían 90 días para completar la torre. El mismo mensaje apareció en todas partes, hogares, calles, escuelas. Madres e hijos lo leían en silencio atónito mientras la siguiente notificación lo dejaba completamente claro. Porque si no lo lograban, la humanidad sería destruida. La silla detrás de él se volcó cuando Hinu miró la pantalla, el sudor frío recorriendo su rostro. Un nuevo mensaje del sistema afirmaba que la adaptabilidad de la humanidad estaba aumentando rápidamente. Mientras tanto, Hinu se dijo a sí mismo que debía mantener la calma, incluso cuando el miedo se filtraba por sus ojos. Se puso una chaqueta, pensando que si la torre ahora era real, dudar significaba morir. Salió corriendo del apartamento. Necesitaba conseguir ese objeto antes de que alguien más lo hiciera. La escalera se volvió borrosa mientras descendía pisos de un solo salto, una sonrisa peligrosa formándose en su rostro mientras su corazón golpeaba como si quisiera escapar. Porque aunque el fin del mundo pudiera llegar, se sentía emocionado. Ciudad Central estalló en caos. La gente gritaba sobre rutas de escape, vuelos, países extranjeros, mientras otros vociferaban que estas malditas torres estaban en todas partes y que ningún lugar era seguro. Hinu atravesó la multitud. Hasta que se detuvo en la entrada del metro, dándose cuenta de que este no era un momento para huir, sino para avanzar. Descendió, recordando que esta zona se encontraba justo fuera del territorio de la torre y era una de las 30 regiones externas en Corea. Esta era la más cercana a él. Bajo tierra, había tiendas, y un letrero decía Centro Comercial Subterráneo Central. A su lado, una fuente impecable y estatuas de ángeles se alzaban, burlándose del miedo a su alrededor. En el momento en que Hinu entró, una notificación del sistema confirmó el área del evento. Nuestro chico observó a la multitud y los reconoció de inmediato. Cada uno de ellos había jugado el inicio de Torre de las Pruebas. Se miraban en silencio, y él entendió por qué. Pronto aparecerían objetos, solo unos pocos, quizás 5 si la suerte lo permitía. Fue entonces cuando alguien gritó su nombre. Hinu se giró, sorprendido, y vio a un hombre sonriendo ampliamente al reconocerlo. Era Lee Honsu, un streamer de Paprika TV con 500.000 de suscriptores, un representante de su compañía y una historia de éxito profesional. Hinu lo fulminó con la mirada, preguntando si no debería estar transmitiendo ahora mismo en su habitación. Honsu señaló a la multitud y sonrió, preguntando qué podría importar más que estar allí en ese momento. Le dio un codazo a Hinu y le preguntó con naturalidad hasta qué piso había llegado, preguntándose por qué un colega ocultaría algo así. Quería conocer los secretos.
colega. La palabra resonó de forma desagradable en la mente de Hinu mientras recuerdos de transmisiones conjuntas pasadas resurgían, lo bastante afilados como para recordarle exactamente lo falsa que era en realidad esa sonrisa. Hinu dijo que la compañía que Honsu había construido era una trampa, donde innumerables streamers eran engañados con contratos injustos, hundiéndose más y más mientras más transmitían. Cuanto más fuerte protestaban, más rápido sus voces eran aplastadas por la fuerza legal, y el sistema seguía devorándolos vivos. Siguió, recordando cómo los colegas con los que se levantó desde cero, los amigos que compartieron el sufrimiento, desaparecieron uno por uno. Justo entonces, Honsu lo interrumpió, agarrando el hombro de Hinu como si todavía estuvieran en buenos términos. Honsu lo elogió como un gran jugador y un talentoso streamer de mukbang, sonriendo cálidamente mientras le ofrecía mejorar el contrato solo para él. Trato especial, mejores condiciones, un acuerdo privado, la clásica generosidad cuando el balance de poder empieza a inclinarse. Hinu le habló con frialdad y dijo que el mundo había cambiado. Entonces le metió un cabezazo directo en la nariz a Honsu, diciéndole que ya no lo poseía. La sangre salpicó, 2 dientes cayeron al suelo, y Honsu se desplomó, sujetándose la cara. Hinu lo miró desde arriba y admitió que por dentro se sentía más ligero, luego se dio la vuelta sin dudar. Era hora de que empezara el evento. Mientras caminaba, chorros de agua comenzaron a arremolinarse alrededor de la fuente. El agua burbujeó, tembló. Y de pronto, un árbol enorme estalló hacia arriba desde el agua. Sus hojas eran frondosas, su presencia irradiaba poder, y un aura fuerte barrió toda el área. Los jugadores se quedaron inmóviles del shock, mirando ese manglar gigantesco. Hinu sonrió, satisfecho, diciendo que todo era exactamente como en Torre de las Pruebas. Apareció un mensaje del sistema, anunciando que el manglar de la codicia seguía creciendo. Luego se formaron frutos rojos entre las ramas. Gotitas se aferraban a ellos, brillando tenuemente bajo el aura cálida, viéndose irreales, casi sagrados. Hinu explicó su efecto con calma, aumentos a la agilidad, la fuerza y el maná. Pero su expresión cambió rápido. Solo había 4 frutos. La multitud lo entendió al instante. Al siguiente segundo, todos se lanzaron, trepando, empujando, pateando, peleando como animales sueltos. Un pañuelo manchado de sangre cayó al suelo. Honsu, todavía sangrando, se giró hacia Hinu y le gritó que si se hubieran aliado, habrían dividido la recompensa. Y los dos habrían ganado. Pero ahora ya era demasiado tarde. Hinu primero lo miró con frialdad. Luego, mirando al frente otra vez y con una sonrisa segura, le dijo a Honsu que se callara, aún no era el momento. Los demás se volvieron más desesperados. Alguien arrancó un fruto y lo mordió con avaricia. Apareció una ventana del sistema, anunciando un aumento de más 3 en agilidad, y el hombre celebró, agitando los brazos como si se hubiera ganado la lotería. Hinu pensó que los jugadores comunes ni siquiera entendían qué clase de árbol era este. Los que apenas habían jugado solo se enfocaban en comer, no en sobrevivir. Uno por uno, la gente empezó a caer. El rostro de Hinu se mantuvo calmado, sin emociones, mientras los jugadores hardcore observaban, con la tensión espesándose. Entonces su sonrisa se volvió más oscura. Porque sabía exactamente cómo funcionaba este juego sádico y maldito. Las raíces del árbol de pronto azotaron como látigos, estrellándose contra el suelo con una fuerza aterradora. La gente saltó hacia atrás, horrorizada, cuando alguien gritó que una vez que todos los frutos eran consumidos, el árbol se volvía letal. El pánico se propagó y la multitud huyó, pasando corriendo junto a Hinu, que no se movió. Incluso Honsu se dio la vuelta para correr, hasta que Hinu preguntó si de verdad se estaba rindiendo. Honsu gritó que sí sin dudarlo. Se negó a morir justo al inicio del juego. Por un árbol, de todas las cosas. Decepcionado, Hinu dijo que la verdadera recompensa del evento solo aparecía después de que todos los frutos fueran consumidos. Honsu se detuvo, el sudor rodándole por la cara, y preguntó si eso era realmente cierto. Hinu respondió preguntando por qué seguía allí si no lo fuera. La realización lo golpeó, y Honsu entendió por qué Hinu nunca intentó tomar uno de los frutos.
El representante sonrió como loco, afirmando que ya podía oler lo dulce. Un poco tímido, intentando no delatar su emoción, preguntó cuál era el plan. Hinu señaló al árbol enfurecido y dijo que tenían que acercarse. Aproximarse desde lados opuestos al mismo tiempo reduciría el riesgo y dudar significaría morir. Honshu aceptó al instante. Hinu quería distraer al árbol. El representante añadió que este tampoco era su primer juego. Se movieron. Hinu corrió hacia un lado. Honshu corrió hacia el otro. Las raíces del árbol se extendieron, enormes y afiladas. Hinu esquivó limpiamente, mirando de reojo para ver a Honshu quieto, sonriendo con locura. Honshu se burló de él, diciéndole a Hinu que fuera a hacer de carnada para que él reclamara el premio después, pero Hinu volvió a esquivar con facilidad y pensó en lo aliviado que estaba. Su sonrisa regresó, más filosa ahora, al darse cuenta de que Honshu no había cambiado en absoluto. Una raíz enorme se lanzó hacia Hinu, casi rozándolo. Pero él ya lo sabía. Porque al siguiente segundo, esa misma raíz se redirigió hacia Honshu. Contrario a lo que Honshu había creído, la verdadera carnada en realidad era él desde el principio. En un parpadeo, le envolvió las piernas al representante. Más raíces siguieron, inmovilizándolo por completo. Hinu, sin mirar atrás, avanzó, ignorando los gritos a sus espaldas. Honshu suplicó, llorando, preguntando por qué tenía que pasar esto. Hinu no se detuvo, solo miró por encima del hombro mientras sonreía con malicia, preguntando por qué debería ayudar ahora. Sugiriendo que Honshu lo denunciara con esos maravillosos abogados suyos. Las raíces se apretaron, las lágrimas cayeron. Y antes de que Honshu pudiera terminar de suplicar, el árbol lo aplastó hasta dejarlo hecho un desastre sangriento. Buen viaje, basura, pensó Hinu, acercándose más al árbol. Las raíces atacaron otra vez. Hinu calculó ángulos, izquierda, 22 grados, derecha, 35, sus ojos siguiendo todo al mismo tiempo. Las raíces se cerraron, pero Hinu redirigió la embestida, obligando a que chocaran entre sí. Luego las raíces desviadas se estrellaron contra el tronco. Las grietas se extendieron, la corteza se rompió, y la estructura cedió. En el punto de impacto, algo quedó expuesto. Un corazón pequeño palpitaba en el centro del tronco, latiendo rápido, denso de energía violenta, y Hinu lo reconoció al instante. El corazón del manglar se había revelado, y sonrió con una ironía seca, porque ni una sola variable era diferente comparado con lo que ya sabía del juego. Cada ángulo, cada movimiento, cada respuesta coincidía con su memoria, y eso significaba que el árbol ya no podía sorprenderlo de verdad. Solo había una manera de romperlo. Hacer que se destruyera a sí mismo. Un fragmento de una raíz rota le llamó la atención, y Hinu lo tomó mientras sus pupilas se encendían en escarlata. Miró fijamente al árbol enfurecido y recordó que esto solo era un evento, no iba a ganar experiencia por esta pelea. Con suerte, obtendría un lugar en el Salón de la Fama. Así que sugirió con calma que dejaran de hacer perder el tiempo el uno al otro. Eso fue suficiente para ofender al árbol. Las raíces se alzaron, y una alerta del sistema anunció la activación de la habilidad enredadera chupa sangre. Hinu chasqueó la lengua, admitiendo que incluso con su experiencia, esquivar esas ramas limpiamente no sería fácil. Las raíces, envueltas en una aura ominosa, se dispararon hacia él, y su cuerpo se tensó mientras el instinto tomaba el control. Hizo girar el pedazo del árbol y desvió una de las raíces a un lado con un impacto sordo. Pero pasó tan cerca que le raspó la mejilla. La raíz desviada se estrelló contra el suelo con fuerza suficiente para agrietar la piedra. Los siguientes ataques llegaron, y Hinu los reflejó con precisión, anotando con calma que si no podía esquivar, entonces torcer las trayectorias así era su única opción. Varias raíces de pronto se fusionaron en una sola, como si el árbol estuviera furioso. Se formó una rama enorme y cargó, acelerando directo hacia él. No hay nada que temer, dijo de inmediato. Su ojo derecho se encendió con un aura azul, y cada raíz entrante fue redirigida sin lograr tocarlo. Se estrellaron en otra parte, destrozando el piso mientras Hinu avanzaba, sin prisa, sonriendo con solo un rasguño en el rostro.
Nuestro chico comentó que ya había jugado esta parte demasiadas veces como para impresionarse. El sudor apareció, su respiración se apretó, y supo que estaba cerca. Detrás de la copa verde del árbol, un brillo intenso parpadeó. Mariposas azules se elevaron desde las hojas, y Hinu frunció el ceño en el instante en que las identificó. Mariposas del sueño. Se cubrió el rostro mientras esquivaba, reconociendo al instante el polen somnífero y pensando lo mortal que era si no conocías el truco. La solución era simple, así que contuvo la respiración y se lanzó hacia adelante. Las mariposas brillantes lo rodearon, pero las ignoró, concentrándose en el tronco hueco atravesado por venas rojas. Hinu estiró la mano y atacó, sacudiendo las ramas con violencia. Apretando los dientes, estrelló la palma contra el tronco. Una onda de choque rasgó el espacio, estalló una luz, y su cabello negro se fue hacia atrás mientras el calor ardía en sus ojos. Las raíces surgieron desde abajo mientras hojas quemadas humeaban, y entonces el sistema lo anunció. Hinu se había convertido en el primero en derribar el manglar de la codicia. El árbol se partió limpiamente en dos, drenándose de color mientras se marchitaba. Hinu se rió, genuinamente sorprendido de que los patrones de agarre y la investigación de tiempos que repitió durante años dieran resultado así. Por una vez, se sintió agradecido por cada repetición tediosa. El sistema registró el logro en el Salón de la Fama y le pidió su nombre. Hinu dudó, dándose cuenta de inmediato de que este sistema basura requería información personal. Rechazó la idea de plano. Mantenerse anónimo importaba, sobre todo porque revelar que era uno de los mejores jugadores de antes atraería caos. El sistema cedió, dándole el nombre desconocido, prometiendo un rostro con mosaico y una voz alterada. Hinu aceptó, sabiendo que el anonimato real era imposible, pero esto bastaba. Metió la mano en el tronco partido, buscando con cuidado. Sus dedos se cerraron, y una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro. Una pequeña esfera de jade descansaba en su palma. El sistema lo confirmó, orbe del árbol adquirida. Hinu calculó de inmediato. Si los frutos daban 3 puntos de estadísticas, el orbe tenía que valer 12. Subir de nivel otorgaba 3 puntos, así que este orbe por sí solo lo empujaba muy por encima de los límites normales. Hinu miró el orbe brillante, con incredulidad creciendo, porque nada tan eficiente debería existir, ni siquiera después de 50 pisos. Así que, sin pensarlo, se lo tragó. Un destello cegador explotó en su pecho, y el poder se disparó dentro de su cuerpo. Luego nuestro chico revisó el panel del sistema con cuidado. Nivel 1. 12 puntos de estadísticas disponibles. Sin habilidades, sin clase, sin habilidad única. Solo estadísticas promedio. Hinu sonrió. Porque todo eso no importaba. Ahora era el nivel 1 más fuerte del mundo. Una hora después, los titulares estallaron en internet sobre la primera limpieza del manglar de la codicia. Pero el sistema anunció algo muchísimo más aterrador: el video de la limpieza sería compartido en 10 minutos. Así que el chat explotó. Los comentarios se desbordaron, y al principio la mayoría lo descartó como una tontería. Entonces se subió el metraje. Apareció un Hinu con el rostro cubierto por mosaico, golpeando al árbol, y la duda se derrumbó al instante. Llegó una ola de admiración mezclada con incredulidad, pero la reacción fue universal. Pero luego vino otra cosa. Ofertas. Un usuario que se hacía llamar Director Park Hasek lo contactó, proponiendo un contrato con 10.000 millones por adelantado y pagos mensuales de 100 millones de won. Otro, Dog Dragon, prometió dinero ilimitado si Hinu se ponía en contacto. Hinu miró su teléfono, preguntándose en silencio si de verdad era tan impactante. Vencer al árbol del mundo en nivel 1 era difícil, sí, pero para él, no era un milagro. Entonces recordó algo importante. No todos habían llegado al endgame de la torre. Se dio cuenta de que estaba midiendo a los demás con su propio estándar y apartó la mirada. Mirando la pantalla, otros pensamientos le golpearon la cabeza. Los números. 1.000 millones de won. Su vida le volvió como un flash: renta atrasada, comida barata, pasar días con hambre solo para ahorrar lo suficiente para un video de mukbang. Ayer, lo habría aceptado al instante.
Pero ahora, de pie frente al árbol arruinado en su memoria, Hinu lo tenía claro. No iba a compartir su conocimiento del juego. Ni por 1000 millones. Ni por 10. Hinu apretó el puño y sonrió en su mente, entendiendo la prioridad real. La información ya no era poder. Era todo, y pensaba poseerla él solo. Sosteniendo el teléfono con flojera, Hinu pensó a dónde ir después, y su mente dibujó un edificio alto y sombrío alzándose desde la ciudad. Sabía por el juego que el maná de la Torre de las Pruebas, ahora derramado en cada rincón de Seúl. Pero nuestro chico también sabía que el maná había transformado las reliquias fuera de la torre en reliquias sagradas. Detrás de un vidrio reforzado, una espada larga flotaba, iluminada por 2 reflectores, su superficie evaporándose lentamente bajo la presión del maná. Hinu la reconoció al instante. Estas no eran reliquias sagradas verdaderas, sino réplicas, ecos baratos de objetos legendarios que solo existían por completo dentro de la torre. Volvió a revisar su teléfono y calculó dónde aparecerían más réplicas. La respuesta estaba justo frente a él. El Museo Nacional de Corea. Una jarra, un escudo, una espada y un pergamino grabado con jeroglíficos flotaban en el aire, y Hinu se dio cuenta de que este lugar era nada menos que un almacén de reliquias. Frunció el ceño porque, a diferencia del manglar de la codicia, que apareció en solo 7 ubicaciones de Seúl, este museo era único. Eso significaba que todos vendrían por las reliquias. Y entre ellos, habría Extrapter esperando. Cuando su mano se apretó en la perilla, el sistema confirmó su entrada a un área de evento. Adentro, estaba más silencioso de lo esperado. Demasiado silencioso. Apretó los dientes al ver el cadáver quemado desplomado contra una pared chamuscada. Hinu lo aceptó al instante. El mundo había cambiado, y la gente cambiaba más rápido. La temeridad llegaba antes que el juicio. Y como era de esperarse, alguien había llegado antes que él. Miró hacia las escaleras, ya sabiendo dónde estaban los objetivos reales, las reliquias de las salas de la era medieval y la era clásica. Entre ellas, un objeto estaba por encima de todos, el gran mapa de la Tierra del Este. Estaba lleno de energía mágica e incluía todo tipo de datos sobre la Torre de las Pruebas. Marcado con ubicaciones de laberintos, ruinas, monstruos, todo lo que la gente estaba desesperada por saber. Hinu imaginó incontables manos extendiéndose hacia él, aunque solo mapeaba hasta el piso 10. Pero con eso bastaba para volver loca a la gente. Lo que no sabían era que los verdaderos tesoros no eran los obvios, como el mapa. Una vasija de cerámica se hizo añicos cuando estallaron gritos, sangre y fragmentos esparciéndose por el suelo del museo. Un hombre de hombros anchos dio un paso al frente, con los brazos cruzados, declarando que cualquiera que se moviera moriría. Alguien se rió en su cara. La amenaza del hombre se derrumbó al instante cuando le devolvieron insultos, y la sangre goteaba de un martillo ya manchado de uso. Se le rompió la paciencia, los ojos ardiéndole en rojo mientras gritaba que no entendían con quién se estaban metiendo. Al siguiente segundo, la ropa se rasgó, los músculos se hincharon, y la pregunta llegó demasiado tarde: ¿tenía una habilidad personal? Se transformó. Piel gris, forma monstruosa, la furia desbordándose mientras reclamaba el mapa como suyo. Un hombre mayor con un chaleco azul soltó una risa suave, con los ojos cerrados, diciendo que no podía estar de acuerdo. Esa risa lo selló. El hombre amenazó y le preguntó al viejo si se había vuelto loco. Quizá la vejez ya le había pegado. Sin embargo, la respuesta del viejo fue directa: su nombre no era viejo, era Min-Hun Wo. El hombre transformado se confundió. ¿Y eso qué importaba? No lo sabía. La ira lo dominó. Así que lo amenazó y le dijo que le rompería el cuello al viejo como si fuera el de un pollo. Pero Min-Hun Wo chasqueó los dedos en su lugar. Y preguntó qué sería más rápido, que el hombre le tomara el cuello o que él lo convirtiera en cenizas. Una llama estalló en su dedo. El hombre transformado se dio cuenta al instante de que eso era magia, pero antes de que pudiera hacer algo más, Min-Hun Wo le dijo que la atrapara y le lanzó sus llamas hacia el cuerpo. El fuego envolvió por completo al hombre transformado. Y al instante sus gritos se cortaron, la carne se ennegreció, y solo restos carbonizados cayeron al suelo.
Jun Woo se dio la vuelta, con las manos detrás de la espalda, comentando que las palabras imprudentes a menudo traían desastres. Sonriendo a espaldas de Jun Woo, apareció otra figura. La chica le dijo que su magia de fuego de verdad estaba calentando el ambiente. Se alegraba de aliarse con Jun Woo. Jun Woo giró la cabeza y le preguntó a Lee Yuri si ya había recogido los objetos. Yuri, con una sonrisa, asintió rápido. Luego, tocando una pequeña estatua de Anubis, dijo que con esto bastaría. Una luz púrpura estalló en sus ojos, líneas se extendieron, y advirtió que cualquiera que se moviera se enfrentaría a Anubis. Se formó un guerrero oscuro, lanza en mano, ojos rojos brillando. El terror se propagó al instante. Yuri siguió sonriendo y, con calma, les pidió a todos que cooperaran. Al ver al soldado de Anubis, los jóvenes supieron que no tenían ninguna posibilidad contra esa cosa, así que soltaron sus armas, gritando rendición, ofreciendo el mapa y todo lo demás. Yuri aplaudió feliz, dándoles las gracias, prácticamente brillando. Hasta que su expresión cambió. Alguien seguía caminando, mirando alrededor, crujiendo fragmentos rotos bajo los pies. Hino entró caminando, con las manos en los bolsillos, observando los destrozos con calma. Comentó con calma que dejaban un desastre por todas partes. Si no se respetaban entre ellos, lo mínimo que podían hacer era respetar la historia. Nuestro chico levantó un pergamino y le sacudió el polvo, murmurando que al menos no estaban rotos. Una voz llamó al señor el valiente sin miedo, y Hino miró hacia esa voz. Yuri estalló, con los ojos ardiendo, exigiendo si Hino creía que esto era un chiste. Anubis pisoteó, levantando polvo, y Yuri ordenó la muerte de Hino. Anubis lanzó la lanza hacia adelante. Sin embargo, Hino no se movió. Movió la mano, desviando la lanza con facilidad antes de que lo alcanzara. El arma repiqueteó detrás de él mientras el piso se abría con grietas. El silencio cayó de golpe, bocas abiertas, y nadie entendía lo que acababan de ver. Ni siquiera la esquivó. Hino sonrió, pensando que no tenían idea de lo absurdas que eran sus estadísticas. Se giró hacia Yuri y le preguntó qué pensaba hacer ahora que su mascota ya no tenía arma. Ella se inclinó, abrió su mochila y con calma le demostró que estaba equivocado. Más figurillas se elevaron, brillando con oscuridad, flotando en el aire mientras el sistema anunciaba el despertar de una reliquia réplica, el avatar de Anubis. Los ojos de Hino se abrieron, como si estuviera actuando sorpresa, pero en realidad no estaba sorprendido en absoluto. Mientras tanto, el sudor perlaba el rostro de Yuri, aún furiosa, mientras se formaban más criaturas. Preguntó si Hino todavía tenía ganas de reírse, ahora que estaba rodeado de criaturas sombrías con armas y escudos. Hino sonrió, elogiando la reliquia réplica y diciendo que estaba bien, pero al mismo tiempo, notó que Yuri era impresionante si podía mantener 5 invocaciones con tan poco maná. Su mente se desvió hacia la magia de Jun Woo. Pero Hino ya sabía antes de venir que habría jugadores que no eran completos novatos. Yuri lo miró con irritación abierta, rechinando los dientes mientras le devolvía sus propias palabras. ¿Qué quería decir con solo bien? Hino alzó la mano con flojera, estimando su nivel y diciendo que caía en algún punto entre decente y bien. Esa respuesta no cayó nada bien. Yuri lo acusó de querer verse cool y dejó claro que le caía mal, lo cual solo hizo que Hino entrecerrara los ojos y suspirara como un hombre ya cansado de niños fingiendo ser peligrosos. Decidió que aquí las palabras se desperdiciaban. Si la brecha era demasiado grande, Yuri ni siquiera podía sentirla, así que mejor se la mostraría. Un pedazo viejo de papel descansaba en su mano cuando lo lanzó al aire, decidiendo que una pequeña demostración bastaría. Energía mágica brotó de su palma alzada, y el sistema anunció una inyección en una reliquia sagrada réplica de tigre de madera de pino. El papel se quemó, la realidad respondió, y apareció el gobernante de la montaña. Un tigre enorme se formó a su lado, el suelo temblando bajo sus patas, ojos amarillos brillando con autoridad. Los ojos de Yuri se abrieron, su voz quebrándose mientras murmuraba que esto no debería ser posible.
El sistema lo etiquetó como una criatura sin nombre de una era antigua, y el tigre fijó su mirada en Yuri, una masa abrumadora de músculo e inevitabilidad. El avatar de Anubis mostró los dientes en respuesta. No le gustaba ver a ese tigre enorme. Hinu, con una mano en el bolsillo, acarició al tigre con calma y se burló de la idea de que un chacal se atreviera a gruñirle al rey de la montaña. Pero luego señaló al chacal, anunciando con amenaza que ya era hora de cenar. El tigre obedeció y se lanzó de inmediato. El avatar de Anubis alzó su escudo en respuesta. Entonces una garra cortó el aire en horizontal, arrancándole la cabeza al enemigo con un solo movimiento limpio. Los avatares restantes cargaron, lanzas alzadas, pero el tigre rugió y se les fue encima, cuerpos cayendo uno tras otro. La sangre manchó su hocico mientras se movía demasiado rápido para distinguirlo, y sus ojos brillantes nunca se apagaron. El sudor le corrió a Yuri por la cara mientras se quedaba inmóvil, el horror finalmente aplastando su confianza. Ahora, frente al tigre de la montaña ella sola, pensó en cómo había oído de muchas formas de usar reliquias sagradas, pero nada como esto. La magia de la bestia le recorrió la piel como si se la estuvieran arrancando. Un destello blanco con la mirada más furiosa se alzó frente a la chica, y en ese instante entendió una cosa con total claridad. No podía ganar. Yuri cayó de rodillas, con lágrimas acumulándose mientras la frustración le aplastaba el pecho. Creyó que había obtenido los objetos más fuertes, solo para darse cuenta tan temprano en el juego de que estaba equivocada. Hinu caminó hacia ella con las manos en los bolsillos, igual que su tigre, brillando de confianza y poder. Yuri se lo había buscado, y Hinu solo le mostró el abismo entre sus niveles. Nuestro chico se detuvo frente a la chica, todavía temblando en el suelo. Ella se apretó el pecho con una mano, mirándolo, intentando entender quién era en realidad. Él sonrió y con calma le dijo que lo entregara. Primero llegó la confusión. Yuri preguntó a qué se refería. Obligando a Hinu a arrodillarse a su lado y repetirlo, exigiendo la máscara de Tutankamón. Yuri volvió a apretar los dientes y cuestionó para qué servía en Corea de todos modos. Era inútil. Los ojos de Hinu se entrecerraron y, en vez de responder, hizo un gesto. El rostro del tigre llenó su visión cuando abrió la boca. El aliento tibio le golpeó la cara. Eso fue suficiente para que Yuri tartamudeara, aceptando entregar la máscara. Entre vidrios rotos, la chica abrió la mochila y sacó una máscara con forma de faraón antiguo. El sistema confirmó la adquisición de una reliquia réplica, la máscara de Tutankamón. Hinu la sujetó, satisfecho de lo fácil que la segunda reliquia sagrada había caído en sus manos. Yuri, sacudida pero curiosa, preguntó si ahora iba por el mapa. Hinu ya se había dado la vuelta, inclinó la cabeza, quitándole importancia como si no fuera asunto de ella, principalmente porque de verdad se había olvidado de él. Nuestro chico palmeó al tigre y le dijo que vigilara el área, agregando que nadie tenía permitido seguirlo. Yuri se abrazó el pecho, observando a la criatura con terror absoluto mientras un poder oscuro fluía de sus patas. Hinu miró hacia atrás, complacido. Los preparativos estaban listos. Miró hacia las escaleras y supo que el momento era ahora. Era ahora. Números y letras marcaban las paredes mientras subía, hasta que apareció una sala oscura, sellada tras vidrio protector. Dentro, lo esperaba un jarrón luminoso. El sudor le corría por la cara al viejo Hung-Woo cerca de ahí mientras intentaba entender cómo Yuri había fallado. Hinu apretó el puño, parado justo al lado de Hung-Woo. El viejo pensaba cómo demonios Hinu había llegado ahí. Seguro que Hinu no pasó por Yuri. No podía haberlo hecho. Un resplandor azul se extendió por la entrada. Hinu se llevó una mano al rostro, reconociéndolo como una barrera de primer nivel. Y el viejo, sorprendido, lo elogió, diciendo que parecía que sí sabía de lo que hablaba. Hung-Woo la tocó con cuidado, admitiendo que nunca había visto algo así, y confirmó que la fuerza bruta y la magia por sí solas eran inútiles. Hinu también extendió la mano hacia la barrera, cerrando los ojos mientras buscaba un punto donde el flujo de maná se desviaba. Humo azul se elevó de una esfera blanca grabada con símbolos. Sin mover la mano, leyó mentalmente el sello en ese punto de maná y le dijo al viejo que podía romper la barrera, pero solo con una condición.
Hung-Woo escuchó mientras Hino explicaba el plan, magia de fuego continua aplicada desde afuera mientras él entraba a recuperar las reliquias. Hung-Woo frunció el ceño, dándose cuenta de que eso significaba hacer todo el trabajo mientras Hino asumía el riesgo adentro. Hino, entendiendo la postura del viejo, explicó que no podía usar magia lo suficientemente poderosa por mucho tiempo para debilitar la barrera. Pero el viejo sí. Así que, aunque fuera difícil confiar, nuestro chico mencionó que era la única manera posible. De todos modos el tiempo se estaba acabando, así que ambos querían algo antes de irse, ¿no? Entonces, Hino le prometió al viejo el mapa, ofreciéndolo de buena gana porque él quería otra cosa de todos modos. Hung-Woo dudó, luego suspiró, decidiendo que confiar era su única opción. Quiso confirmar una vez más si Hino dejaría que el viejo se quedara con el mapa. Hino respondió rápido que sí. No quería hacerse enemigo de un mago de alto rango. Eso no sería inteligente. Hung-Woo suspiró otra vez y por fin aceptó. Dijo que confiaría en Hino esta vez. El fuego envolvió la mano de Hung-Woo mientras bajaba la cabeza e intentaba sostener la barrera. Las llamas golpearon el escudo, las grietas se extendieron mientras Hino gritaba y repetía la palabra del sello, Carpo. Se cubrió el rostro y se lanzó a través del portal azul. Las llamas lo siguieron mientras Hino entraba. El viejo le gritó que se apurara. Hino le hizo un gesto casual con la mano, diciendo que haría lo mejor que pudiera antes de darse la vuelta. Sonrió para sí mismo, ya planeando hacerlo a su manera. Detrás del vidrio yacía un libro tallado con jeroglíficos antiguos, un artefacto rectangular que emitía maná y un traje tradicional coreano brillando suavemente. Todo parecía intacto. Excepto una vitrina. El sistema identificó la espada de hierro que alguna vez estuvo grabada con Qianlong, y Hino imaginó al hombre que probablemente se la llevó, alguien lo bastante cuidadoso como para poner una barrera e irse sin quedarse rondando. Luego Hino se acercó a la vitrina rota y empezó a contar qué reliquia se llevaría. Nuestro chico sonrió, satisfecho, diciendo que había encontrado exactamente lo que necesitaba, divertido de que el otro jugador que tomó la espada de hierro nunca sospechara que había tomado la reliquia de segundo nivel en lugar de lo que Hino tenía enfrente. Sobre un cojín rojo yacía un montón de monedas de oro, y el sistema las identificó con calma como moneda de la dinastía Joseon. El mismo periodo del que era el tigre de la montaña. Hino levantó las monedas y entendió de inmediato su función. Este era el componente final requerido para forjar la habilidad más poderosa, del tipo que no perdona errores. Nuestro chico entrecerró los ojos y comenzó el proceso con todo lo necesario en sus manos. Primero, el ojo derecho de la máscara de Tutankamón y el molde ceremonial persa. Hino colocó el ojo derecho sobre el molde persa, y al combinar ambos se produjo una energía dorada. El sistema anunció una reacción entre las dos reliquias. Eso significaba que tuvo éxito y que los dos objetos eran compatibles para combinarse. Hino tiró del hilo con las monedas y pensó con simpleza que el progreso siempre exigía un pago. Nuestro chico rompió la cuerda que sostenía las monedas. Al caer, chorros dorados de poder se derramaron, obligándolo a alzar las manos por instinto mientras la energía se arremolinaba a su alrededor. Se activó otra alerta del sistema. Había ocurrido una reacción entre tres reliquias. Luego la siguiente ventana lo confirmó, había superado el grotesco umbral de probabilidad y había logrado la unificación. Hino sonrió con malicia mientras el sistema anunciaba el nacimiento de una nueva reliquia. El ojo de la verdad, rango SS. Un brillo dorado envolvió el ojo negro flotando sobre su palma, y el sistema explicó su efecto, la capacidad de ver las ventanas de estado de otra persona y distinguir la verdad de las mentiras, 3 veces al día. Hino lo estudió con cuidado, pensando que, de los 5 ojos que existían en el mundo, este estaba en la cima. Aún así, no fue por esto que vino al museo esta noche. Apareció otra notificación, declarando la finalización de una misión oculta. Al combinar 3 réplicas de rango B o inferior, había creado un objeto de rango S o superior. Corrientes azules de energía se enroscaron alrededor de Hino mientras el sistema declaraba que todas las condiciones necesarias se habían cumplido. Nuestro chico cerró los ojos. Imaginó cuadrados blancos formando la misma estructura de antes.
Una biblioteca, copiar, recolectar y superponer habilidades para reforjarlas en algo mayor. Esto, explicó, sería el arma que lo haría el más fuerte en la torre de las pruebas. El sistema lo confirmó. Hino había obtenido una habilidad personal, fusión. Su nivel no podía medirse. Y se estaba creando la memoria del mundo. Luego vino la descripción de la habilidad fusión. Tras completar misiones, le permitía copiar las habilidades personales de otros jugadores, guardarlas en la memoria del mundo y fusionarlas en poderes de primer nivel. Sus ojos brillaron en azul mientras el sistema advertía que las condiciones podían cambiar si surgían complicaciones. Al mismo tiempo, Hun-Woo seguía bombardeando la barrera con fuego, sudando mientras le gritaba a Hino que se apurara. Al oír eso, Hino giró un poco la cabeza, los labios apretados, ya planeando su siguiente movimiento. Para copiar la habilidad del viejo, se necesitaba algo específico. Sus ojos brillaron en amarillo mientras el sistema aclaraba la misión. Como Hun-Woo siempre reprimía sus emociones, Hino tendría que sacarle al viejo sus sentimientos genuinos. Hino sonrió, satisfecho. Así que, para revelar sus verdaderos sentimientos, bastaría con enfurecer al viejo usando magia de fuego. Hun-Woo volvió a gritar desde atrás, sin detener su ataque de fuego. Hino comentó con total calma que el viejo ya podía dejar de usar su habilidad. Confundido, Hun-Woo siguió soltando llamas, mientras Hino añadía con arrogancia que ya no había ninguna necesidad de magia. Cuando el fuego cesó, el viejo bajó las manos y exigió una explicación. Hino repitió la misma palabra del sello de la puerta. Carpo. Y la barrera empezó a disolverse por sí sola, revelando que había sido Hino quien invocó una magia de disipación en latín para romper la barrera con facilidad. Lo que significaba que el viejo en realidad no había aportado nada en todo este tiempo. Detrás de él, Hun-Woo miró cómo la barrera se desmoronaba en partículas, con el maná casi agotado por un esfuerzo inútil. Este era el plan de Hino desde el principio, hacer que el viejo gastara todo su maná. Nuestro chico, ya a salvo adentro, solo necesitaba una cosa más. Provocarlo. Un mapa enorme colgaba de la pared. Hino lo reconoció al instante y sonrió apenas, porque para él era inútil. Ya conocía cada rincón de la torre. No solo los primeros 10 niveles. Todo. Así que nuestro chico encendió su encendedor. Al ver eso, Hun-Woo gritó al instante. Sin embargo, Hino declaró con calma que ya le había dicho al viejo que no necesitaba el mapa, y así de simple, las llamas consumieron el mapa, extendiéndose por la pared, borrando cada pedazo de información hasta el 10º piso. El shock inmovilizó al viejo cuando se dio cuenta de que la ventaja en la que confiaba había desaparecido. Ahora, furioso, gritó amenazas de destrucción y maldiciones. Pero para nuestro chico, esa rabia era suficiente. El sistema confirmó que la condición se había cumplido. Con las manos en los bolsillos, apareció un libro azul sobre la cabeza de Hino, anunciando la copia exitosa de una habilidad de elemento fuego de rango B. La habilidad fue guardada en la memoria del mundo. Hino miró la ventana de estado de la habilidad, complacido. La afinidad al fuego era una primera adquisición sólida. Hun-Woo, mientras tanto, todavía furioso, rugió que Hino se arrepentiría de esto. Pero nuestro chico solo sonrió con burla y preguntó si el viejo entendía por qué quemó el mapa. La habilidad de elemento fuego se activó. Llamas envolvieron las manos de Hino. Los ojos de Hun-Woo se abrieron al darse cuenta de que era la misma habilidad que él tenía, pero muchísimo más fuerte. Se le formó sudor frío cuando entendió la implicación. Este no era un jugador normal. Antes de que el viejo pudiera siquiera preguntar qué demonios era él, nuestro chico lo interrumpió, sonriendo mientras le decía que si quería subir la torre en paz, lo más sabio era escucharlo. Tras terminar todo en el museo, Hino bajó las escaleras hacia afuera, imaginándose las caras de los que había dejado atrás. Solo 4 exjugadores de alto rango habían aparecido en el museo, una señal clara de que todos querían reducir el riesgo ahora que la torre era real. Una ventana de estado flotó sobre él, listando sus habilidades. Hino cruzó los brazos, contento, decidiendo reclamar tantas habilidades como fuera posible. No solo eso,
nuestro chico recordó lo que le había dicho al viejo antes de irse. Cuando miró hacia abajo a Jung Woo, le dijo que subiera de nivel junto con la chica de abajo. Y que lo contactaría después. El viejo asintió rígido, y así, Hino había conseguido a 2 personas que podía usar como quisiera. Al pisar la calle, Hino pensó que estaba solo y que no podía monopolizar todo. Pero lo más importante, eso sí sería suyo. Pero mientras nuestro chico estaba ahí en la gloria, su estómago gruñó. Hino se lo sostuvo con una mano y se quejó. Ese era su límite. Era hora de arroz y sopa, y un letrero de café brillaba de forma tentadora sobre una puerta de vidrio. La gente dentro del café miraba la televisión, con la tensión colgando espesa en el aire mientras intentaban entender lo que estaban viendo. El presentador de noticias anunció un incidente en el Museo Central Nacional, confirmando al menos 23 muertos y más de 50 heridos. El hombre de traje formal continuó con frialdad, añadiendo que varias víctimas estaban en estado crítico y que se esperaba que la cifra de muertos aumentara. Según reportes iniciales, los atacantes habían apuntado específicamente a reliquias guardadas dentro del museo. El metraje cambió a un edificio en ruinas y luego saltó de continente. Ataques similares se estaban desarrollando en Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, China y Japón. Otra toma mostró devastación en otro lugar, y el presentador enfatizó que estos no eran eventos aislados. Alrededor de la mesa, el silencio se instaló mientras la magnitud de todo se asentaba. La transmisión pasó a imágenes de CCTV desde dentro del museo. Un fotograma mostraba a Yuri de pie junto a Anubis, otro capturó a un hombre con el rostro borroso moviendo la mano con toda calma. Luego el tercer fotograma pegó más duro. Un tigre enorme hundía los colmillos en el cuerpo de un enemigo, y el presentador admitió que era difícil de creer, pero todo era real. Un cliente del café murmuró que ninguna persona común podía hacer algo así. Otro recordó el video del manglar de la codicia siendo destruido y conectó los movimientos al instante. ¿No era este el mismo tipo? El protagonista se rascó la sien, dándose cuenta de que demasiada gente empezaba a reconocerlo. Solo ese pensamiento le dijo que tenía que empezar a pensar en serio en ocultar su identidad. La presentadora volvió, anunciando que el gobierno estaba investigando la Torre de las Pruebas, una estructura de origen desconocido. Ya se había formado un nuevo departamento, la Asociación de los Despertados, para individuos capaces de usar habilidades especiales. Hino encogió los dedos pensativo, impresionado de que el gobierno hubiera reaccionado más rápido de lo esperado. Sirviéndose agua en su vaso, juzgó que crear un departamento significaba que ya habían aceptado lo del museo como algo inevitable. En su mente, esa decisión debió tomar semanas, no horas. La transmisión cambió otra vez cuando la presentadora presentó al líder de la Asociación de los Despertados. Apareció un hombre con el rostro marcado por cicatrices, presentándose como An Sang-jin. Hino frunció el ceño en cuanto lo vio. Sang-jin habló con firmeza, declarando que su propósito era reclutar. Todo dependería de los rangos de los jugadores, pero el gobierno prometía una compensación equivalente a la de un funcionario público de 7º grado, con un salario mínimo de 60 millones de won. Hino observó bajo las cejas bajas, con el gesto estable, mientras Sang-jin fue más allá. Declarando que esa oferta existía para cualquiera excepto para la persona del video. Luego, con una mirada aún más firme, el jefe de la asociación juró por su nombre que si esa persona se unía a la asociación, el gobierno lo apoyaría en todo. Un cliente del café suspiró con envidia, diciendo que no sabía quién era, pero aún así tenía celos. Otra chica comentó que esa oferta podía cambiarle la vida a alguien en un instante. Detrás de ellos, Hino sonrió apenas. Al final, sabía perfectamente a quién estaba apuntando Sang-jin. Ocultando su sonrisa tras la mano, decidió que no pertenecería a nadie, sin importar el precio. Porque nuestro chico tenía algo claro, un solo jugador con experiencia valía más que 100 promedio. Y An Sang-jin claramente lo entendía. Hino se preguntó si el nombramiento de Sang-jin significaba que él tenía una habilidad poderosa propia. La idea lo hizo sonreír. Porque si era así, copiarla se sentiría muy satisfactorio. El reloj de pared marcó fuerte. 7 de la noche.
Mientras la manecilla avanzaba, estrellas brillaban sobre la torre, perforando el cielo. Sonó una notificación, anunciando la apertura de la torre de las pruebas. De pronto, los jugadores se encontraron frente a un río con islas flotantes suspendidas encima. Hino estaba entre ellos mientras la gente gritaba que no se amontonaran, algunos riéndose de que era exactamente como antes. Una bolsa de monedas apareció en el aire. El sistema anunció una recompensa de 100 monedas por entrar a la torre, utilizables solo dentro. Oro cayó del cielo mientras más notificaciones explicaban las reglas de monetización. Los jugadores podían ganar monedas adicionales subiendo videos de logros y recibiendo recompensas según el número de vistas. Cada 10.000 vistas les darían 100 monedas. Pero el cobro dependería del estado del jugador. Otra alerta advirtió que las vistas de jugadores dentro de la torre solo contarían una vez. Así que el sistema les advirtió a los jugadores que eligieran con cuidado a quien querían ver. Igual que tú estás viendo nuestro video ahora mismo. Si quieres que también nos caigan unas monedas, no olvides darle like y suscribirte. Así, quizá podamos comprar una habilidad o dos también. Bueno, volvamos con nuestro chico. Un jefe con túnica extendió los brazos frente a una ola de gente mientras aparecían más reglas. Las transmisiones en vivo solo estaban permitidas al derrotar monstruos jefe para avanzar de piso. Luego apareció una advertencia con una calavera, amenazando con castigos por falsificar vistas o usar trampas. Hino se tocó la barbilla, viendo el sistema con claridad ahora. Los teléfonos se encendieron por toda la ciudad. El sistema de transmisiones en vivo se había convertido en un puente entre los escaladores y los espectadores. Se reproducían videos en todas partes. Nuevos lugares, peleas y dragones, cada vista bañaba a los creadores con monedas. Así que, obviamente, la mayoría de las vistas vendría de los jugadores que estaban en niveles más altos de la torre. Esto, se dio cuenta Hino, era la función más interesante de la torre de las pruebas. La gente corrió hacia la cueva de goblins, ansiosa por cazar, ganar y divertirse. Alguien chocó con Hino, y otro empujó de vuelta. Quedándose quieto en medio del caos, Hino lo vio claro. Todos tenían prisa por adelantarse. Para él, las monedas nunca fueron el problema. Compartir su información sí. Nuestro chico no tenía intención de subir videos por ahora, sin importar la recompensa. Compartir conocimiento le costaría muchísimo más a largo plazo. Con las manos en los bolsillos, Hino ya sabía su primer movimiento. Su camino sería distinto. Hacer algo que nadie podría hacer antes que él. Nuestro chico recordó un periodo después de superar 30 pisos, cuando el avance se estancó por completo. Solo se podía progresar recolectando fragmentos ocultos enterrados en pisos inferiores. Con una antorcha en la mano, abrió una caja de piedra y avanzó por la mazmorra oscura. Cada paso era calculado, cada pared examinada. Y lograron encontrar una solución en unas ruinas abandonadas. Entonces su expresión se endureció. Soltando la antorcha, se dio cuenta de algo brutal. Desde el principio, su personaje había sido inútil. El puño le tembló de rabia mientras la verdad se asentaba. Años de esfuerzo, sufrimiento, farmeo, patético. Apareció una ventana del sistema, pidiéndole confirmar la eliminación del personaje. Hino apretó los dientes. Todo por lo que había trabajado, todo el tiempo que había desperdiciado, se iría a la basura. La amargura le inundó el pecho, pero dudar era un lujo que no podía permitirse. Así que eligió la única opción que quedaba. Empezaría de cero, y confirmó la eliminación. Partículas azules chispearon alrededor de su cuerpo, sus ojos destellando mientras Hino se hizo una promesa en silencio. La próxima vez, no se detendría a mitad de camino, llegaría hasta el final. Mientras nuestro chico alzaba la vista, recordó, ese recuerdo era de hace 6 años. Y ahora Hino estaba frente a una enorme puerta apilada con cráneos humanos y huesos. Una notificación advertía que más allá estaba el Labyrinthos, un laberinto famoso por su complejidad imposible y trampas diseñadas para matar la curiosidad. Con los brazos cruzados, Hino recordó darse cuenta de algo que la mayoría aprendía demasiado tarde.
Todo más allá del piso 30 dependía de bases construidas mucho antes, y la clave para romper ese techo siempre había estado escondida dentro de laberintos. Rechinando los dientes, nuestro chico recordó su promesa de no hacer esto nunca más. Pero esta vez de verdad tenía que hacerse, y con ese pensamiento, Hino abrió la puerta sin dudar, ya resignado a caminar este infierno otra vez. La entrada reveló paredes grabadas con imágenes de la antigua Grecia, y en el suelo estaba el busto de un toro, intacto. Olores familiares flotaban en el aire para nuestro chico, y mariposas blancas se deslizaban bajo el techo como si lo estuvieran esperando. Una mariposa se posó en su dedo, y Hino sonrió apenas, dándole la bienvenida a la polilla luminosa. Ya tenía rato desde la última vez que se veían. Pero el encuentro se cortó cuando Hino notó una multitud reuniéndose detrás de él. Cuando preguntó quiénes eran, una chica explicó alegremente que buscaban lugares para farmear maps y decidieron entrar cuando vieron que el laberinto se abrió. Y regresamos rápido a hace 10 minutos, cuando nuestro protagonista había entrado al laberinto. El escuadrón vio a Hino abrir la puerta. Un hombre pelirrojo admitió que lo siguieron porque se parecía a alguien, pero se metió a un laberinto. Otro compañero preguntó por qué nuestro chico entró solo justo después de entrar a la torre y cómo abrió el laberinto sin una llave. La chica quería entrar. Razonó que era una mazmorra del primer piso, alguien de nivel 1 acababa de entrar y no hacía falta llave para entrar, así que la dificultad no podía ser alta. La confianza se esparció rápido. Viendo a Hino desaparecer adentro, otra chica, mascando chicle, preguntó si Hino compartiría el botín obedientemente. La chica sonrió con malicia y respondió que claro que no lo haría. Con los ojos ardiendo, declaró que harían del laberinto su lugar de descanso para siempre. Eso era todo. Volviendo al presente, esa misma chica ahora sugirió entrar juntos con una sonrisa dulce, porque más gente significaba menos peligro. Hino entendió de inmediato. No estaban siendo amables, estaban demasiado confiados en su superioridad numérica contra un jugador solo. Su ojo se encendió cuando el ojo de la verdad se activó. Señalándose a sí misma, la líder del escuadrón se presentó como Park Hana, 22 años, diciendo que había llegado al segundo piso en el juego. Pero sin que ella lo supiera, nuestro chico analizaba con cuidado su ventana de estado. Sus habilidades mostradas eran comunión, paso rápido y curación débil. La atención de Hino se clavó en comunión. Era una habilidad que suavizaba los primeros encuentros, borraba la incomodidad y creaba cercanía artificial. El sistema añadió amablemente la condición para copiarla, hacer equipo con el dueño de la habilidad por 240 horas. Hino recordó a una mujer con alas demoníacas y entendió exactamente lo útil que sería esta habilidad para lidiar con ella. Las presentaciones siguieron rápido. Han Chul-sik apenas había sobrevivido el primer piso. Lee Jae-min solo había llegado al primer piso también, y Han Mina afirmó que había llegado al tercer piso. Cheon Min-guk admitió que nunca había jugado, y Kwang-woo confesó que este también era su primer viaje. Hino sonrió y dijo su nombre, luego giró un poco el cuerpo. Un grupo así obviamente lo apuñalaría por la espalda después, y memorizar nombres le pareció innecesario. Hana le agarró el brazo y lo llamó por su nombre, inclinándose cerca mientras preguntaba hasta qué tan alto había subido. Mientras activaba comunión, flores rojas florecieron alrededor de ellos, y ella sonrió como si todo ya estuviera decidido. Sin embargo, Hino respondió con calma que había llegado hasta donde era posible. Reconoció de inmediato cómo funcionaba su habilidad. Si no lo hubiera sabido de antemano, quizá habría funcionado. Hana frunció el ceño, sorprendida de que el efecto no hubiera aprendido. Ocultando su irritación, le preguntó sobre los monstruos dentro del laberinto y sus habilidades. Hino aceptó explicarlo, entrecerrando un poco los ojos. Mariposas flotaban arriba mientras Hino decía con toda calma que este laberinto cambiaba por completo en un marco de tiempo específico. Las bocas se abrieron del shock. Algunos hasta pensaron que estaba loco, pero justo cuando Hino lo mencionó, el suelo tembló. Min-guk miró alrededor confundido, mientras Hana insistía en que era solo una mazmorra del primer piso. Esa confianza murió al instante cuando bloques de piedra empezaron a deslizarse desde las paredes. Un bloque salió directo frente a Hana.
Su grupo gritó una advertencia, diciéndole que esquivara rápido. La chica apenas alcanzó a saltar a un lado. Justo cuando otra losa cayó desde el techo, reventando el suelo. Al siguiente momento, sin aliento, el grupo se desplomó cuando los mecanismos por fin se detuvieron. Con el sudor goteando, Hannah se inclinó con las manos en las rodillas mientras Yemin se daba cuenta de que Mina había desaparecido. Chulzik apretó los dientes, murmurando que un laberinto así en el primer piso no tenía sentido. Sacudiéndose el polvo, Hinu preguntó con calma si alguno de ellos había entrado antes a un laberinto cambiante. Alguien gritó, ¿y quién demonios vería algo así de todos modos? Hannah se giró hacia su grupo, explicó que esto era demasiado peligroso para el primer nivel, y luego ordenó que todos se fueran. La chica se volvió hacia Yemin, exigiendo una salida. Yemin respondió entre lágrimas que su habilidad se apagó durante el cambio del laberinto. Ahí les cayó. No podían saber dónde estaba la salida. Estaban atrapados. Viendo su pánico, Hinu entendió la verdad. Vinieron creyendo que una habilidad de navegación les permitiría moverse por un laberinto. Como si estuvieran comprando en un supermercado. Pero esto era distinto, no era un supermercado para niños o novatos. Hinu miró hacia abajo, nada impresionado por los idiotas, y se dio cuenta de que ya casi era hora de que algo viniera por ellos. Hannah se le fue encima, con la ira hirviendo, exigiendo porque no les había advertido. Lo culpó por sus heridas y por casi morir. Chulzik se metió también, acusando a Hinu de saberlo todo pero guardarse la información. Huang Wu agregó que Mina ahora estaba atrapada más allá de las paredes por culpa de él. Hinu suspiró, frunciendo apenas el ceño. Hizo una pregunta simple, ¿alguna vez les dijo que lo siguieran? Hannah se congeló. Con los ojos ardiendo, Hinu declaró sin rodeos que ellos vinieron por su cuenta. Nadie los obligó. Mingguk gruñó, ya de mal humor, y una espada se materializó en su mano. Apretándola con fuerza, gritó que había odiado a Hinu desde el primer segundo que lo vio. Las cejas de Mingguk se fruncieron de furia mientras intentaba hablar, pero el sonido que le respondió no fue una voz. Un hacha se estrelló contra la pared con un golpe ensordecedor. Y en ese mismo instante, Mingguk salió volando, su arma resbalándose de sus manos mientras la sangre le brotaba del cuerpo. Yemin se agarró el pecho y gritó su nombre, paralizada de terror, mientras Huang Wu miraba con los ojos enormes, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Luego una pezuña masiva golpeó el suelo, la tierra tembló, y el minotauro se anunció con un rugido que se tragó la sala. Las armas se materializaron en manos temblorosas mientras el escuadrón miraba al monstruo. El hacha ensangrentada clavada en la pared desapareció, reapareciendo en el agarre del minotauro mientras alzaba el arma para atacar. Hannah se dio cuenta con horror de que aquí era donde morían. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Hinu se lanzó hacia adelante. Nuestro chico ordenó al escuadrón retroceder mientras corría directo hacia el monstruo, solo, dejando el pánico detrás. Hannah lo observó incrédula, incapaz de entender por qué se lanzaría de frente hacia la muerte. El minotauro atacó, estrellando el hacha con una fuerza aplastante, el piso explotando en fragmentos mientras Hinu saltaba. Terminó en el aire, sobre la cabeza del monstruo. Una notificación parpadeó para confirmar una esquiva exitosa, y Hinu sonrió como si esto fuera exactamente lo que quería. Había una herida pequeña en su hombro. Y apareció otra alerta, estadística oculta adquirida, grieta. Explicando que reducía brechas de nivel contra enemigos más fuertes y las amplificaba contra los más débiles. Agarrando el cuerno del monstruo al caer, Hinu se dio cuenta de que la brecha se reducía un nivel por cada 3 puntos en esta estadística. Además, esta estadística era la mejor forma de crecer en nivel 1. El minotauro gruñó, con los ojos en llamas, mientras Hinu aterrizaba ligero. Este era el único camino que había aprendido a base de ensayo y error interminables. Y la satisfacción de su trabajo duro se le notaba en la cara. Pero el minotauro no se detuvo ahí. Atacó otra vez. El hacha bajó de nuevo, y Hinu esquivó limpio. Las notificaciones se apilaron rápido mientras Grieta subía una y otra vez, su cuerpo recordando cada patrón de decenas de miles de esquivas pasadas. Otro golpe, otra esquiva perfecta. Hinu pensó que era un exjugador de alto rango,
Bailar así con la muerte era como memoria muscular que nunca se le había ido. Cada esquiva alimentaba más la estadística, y nuestro chico afirmó que la fuerza del Minotauro no valía nada si no podía conectar un golpe. Detrás de él, el escuadrón miraba en shock. Rápido se dieron cuenta de contra quién se iban a enfrentar si el Minotauro no intervenía. Hana entendió demasiado tarde a quien habían intentado manipular. No podía creer que hubiera intentado matarlo y quedarse con todas las recompensas. La chica pensó que debía haber estado loca. El Minotauro gruñó. Pero Hinu lo llamó demasiado lento. Tenía que ser más rápido si quería dar un golpe limpio. El Minotauro, furioso, volvió a balancear el hacha, más lento ahora, todavía esperando conectar aunque fuera una vez. La hoja pasó tan cerca que le cortó el cuello a Hinu. Apareció una línea delgada de sangre, y una notificación lo recompensó por esquivar un ataque fatal en el último segundo. Grieta aumentó en 1 esta vez. Hinu miró la alerta y decidió que un rasguño por un punto de estadística era un trato justo. Pero sabía que el margen ya no existía. Un error ahora significaba muerte. Nuestro chico miró hacia el escuadrón pegado a la pared y vio la verdad escrita en sus caras. Ya se estaban preparando para abandonarlo. Yemin le agarró la mano a Hana, rogando irse, mientras Hana insistía en pegarse a la pared para encontrar la salida y escapar juntos. Sin embargo, Hinu se paró detrás de ellos y preguntó con calma a dónde creían que iban. Hana se giró, aterrada. Nuestro chico señaló al Minotauro detrás de él. Solo para explicar que si también querían estadísticas, debían unirse a la pelea. Les dijo que esquivar ataques daba recompensas ocultas y que en realidad era más fácil de lo que parecía. El Minotauro atacó otra vez. Hana fue salvada por Hinu en el último segundo otra vez. Pero viendo todo esto, Yemin alzó las manos. Y un golpe devastador desgarró la sala, aplastando todo en su camino. Chulzik se desplomó cerca de un charco de sangre. Al mismo tiempo, lágrimas corrían por el rostro de Hana. Hinu sonrió con dureza y le dijo a la chica que no podía quedarse quieta, tenía que esquivar y mantener distancia. Antes de que el Minotauro pudiera reaccionar, el laberinto cambió otra vez. Bloques de piedra se alzaron, las paredes se rearmaron, y una barrera se deslizó entre Hinu y el monstruo. Nuestro chico saludó con la mano como si nada, prometiendo verlo después. La pared se selló, dejando al Minotauro enfurecido y solo, vapor saliendo de su boca mientras azotaba el hacha contra el suelo, sacudiendo la mazmorra. Por encima de ellos, las mariposas seguían flotando como si nada hubiera pasado. Hana se dobló, jadeando por aire, después de ver todo ese horror. Mientras Chulzik murmuraba que Minguk y Yemin estaban muertos y que ellos también podrían haber terminado así de fácil. Hinu explicó con calma que la polilla brillante que había tocado antes estaba atrayendo al Minotauro, lo que significaba que probablemente seguiría buscándolos. Hana preguntó por qué haría algo tan imprudente. Hinu no entendió por qué hacía esa pregunta después de que ya lo había explicado. Pero volvió a responder que era simplemente porque le subía las estadísticas, obviamente. Nuestro chico recogió un cuchillo del suelo y explicó que cada cambio de laberinto les daba tiempo para descansar y recuperarse. Cuando Hana preguntó cuánto tiempo tenían que quedarse, Hinu señaló hacia arriba y dijo 1 mes. Los dos se quebraron. 1 mes en un infierno así no era opción para los miembros restantes del escuadrón. Así que decidieron separarse, explicando que el monstruo no los perseguiría si tomaban caminos distintos. Hinu lo pensó y aceptó que funcionaría. Pero entonces vino la siguiente pregunta, ¿a dónde iban a ir y esconderse? Porque moverse sin rumbo en un laberinto que cambiaba constantemente era incluso más peligroso que ser perseguidos por un solo Minotauro. Esa realización golpeó fuerte a los miembros del escuadrón. No había escape, ni escondite. Cuando uno de ellos preguntó si Hinu conocía la salida, nuestro chico respondió que conocía este laberinto mejor que nadie. Eso significaba que también conocía el camino de salida. Hana tragó saliva. No tenían opción. Cuando iba a decir que lo acompañarían, Hinu la cortó. Alzó un dedo y les recordó que nada en este mundo era gratis, ni siquiera un viaje en autobús. El cuchillo quedó a 1 centímetro del rostro de Hana mientras Hinu exigía con seguridad todas sus monedas.
En algún lugar de la Torre de las Pruebas, otra batalla se reproducía en pantalla, goblins saliendo volando por golpes de escudo, espadas relampagueando, sangre salpicando. El video se congeló en una pose victoriosa, los comentarios se desbordaron y las vistas se dispararon por encima del millón. Un hombre frente a una laptop se rió, diciendo que lo que hicieron de verdad había funcionado. La gente estaba realmente loca con el video. Otro mencionó que solo la pelea con goblins le había ganado 1000 monedas. Pero el tipo le dio crédito al esfuerzo en grupo. Mientras otro bromeó que la edición lo hacía ver como si fuera un ron en solitario. El tipo con lentes señaló que todos creían que él había peleado contra todos esos goblins solo, aunque todos le habían dado un montón de buffs. Y nadie lo notó siquiera. Pero el ambiente cambió al instante. Un espectador alzó una ceja cuando un usuario llamado Human Bold Mail dejó un comentario negativo, y el hombre vendado gruñó porque alguien estaba arruinando el mood. Otra voz intentó calmarlo, diciendo que este mundo siempre estuvo destinado a ser monopolizado por pioneros excepcionales. Pero antes de que alguien discutiera, apareció una notificación. Un nuevo video había entrado al Salón de la Fama, y el ranking del escuadrón se desplomó en el acto. El hombre con los ojos vendados, Mian Wan, se acercó más a la pantalla, exigiendo una explicación. La miniatura mostraba un cuchillo brillante bajo un título sobre reforzar un objeto 10 veces por primera vez en la historia. Y los comentarios eran abrumadoramente positivos. Las vistas cruzaron el millón en minutos. Volvemos a lo que pasó hace 10 minutos. Hinu cruzó los brazos y exigió la atención del escuadrón. Tenían que hacer algo en vez de solo quedarse ahí parados. Nuestro chico los mandó con un gesto, ordenándoles juntar musgo, preparar cama y buscar leña como si esto fuera otro campamento más en el infierno. Chulzik aceptó sin discutir y se fue. Rechinando los dientes mientras volteaba a ver la sonrisa irritante de Hinu, despidiéndose con la mano. Cuando por fin se quedó solo, Hinu llamó a la ventana de la tienda. Y de inmediato, el sistema le mostró la tienda. Le dio la bienvenida a Hinu, ya que tenía 5000 monedas para gastar. Objetos flotaron frente a sus ojos. Cartas de tarot encantadas, un fragmento desgastado de llave de bronce, ambos de rango F. Un pedazo de rueda de carreta, rango E, y un pergamino potenciador de lotería de rango F. Para cualquiera, todo eso era basura. Para él, eran piezas útiles. Hinu confirmó las compras sin dudar, sabiendo que el valor real no era el objeto en sí, sino cómo se usaba. Energía azul se disparó mientras nuestro chico combinaba de inmediato la llave, las cartas de tarot y el fragmento de rueda. El sistema anunció éxito. Se materializó una rueda de la fortuna de la diosa de la suerte, incompleta pero lo bastante poderosa para maximizar la suerte durante 10 minutos, una sola vez. Sin embargo, había una condición. Como seguía incompleta, habría una restricción de uso, dependiendo de lo que el usuario obtuviera. Hinu la vio aparecer sobre su cabeza, plenamente consciente de que la suerte sin límites era demasiado rota. Pero sin conocer el límite de la restricción, podía volverse inútil de golpe. Menos mal que nuestro chico conocía el límite. La rueda giró, una notificación parpadeó, suerte máxima alcanzada, y así, pergaminos sellados cayeron en cascada. Hinu obtuvo 10 pergaminos de mejora, famosos por fallar, con tasas de éxito menores a 0.0001%. Pero nuestro chico sabía la verdad, cuando la estadística de suerte estaba al máximo, esos pergaminos mostraban un 100% de éxito perfecto. Hinu sonrió y metió cada pergamino en su daga. Las notificaciones se amontonaron una tras otra. La daga chispeaba más brillante con cada éxito. Hasta que el sistema declaró que una daga vieja había alcanzado más 1-0. El máximo para esa daga. Luego apareció otro mensaje. Hinu era el primero en el servidor coreano en crear un objeto así, ganando 5000 monedas. Y llegó la notificación más importante. Su logro le dio un lugar destacado en el Salón de la Fama. Hinu probó el arma con unos cuantos cortes, apoyándola en el hombro, satisfecho. Por fin, algo realmente valioso había caído en sus manos. Pasaron días.
Para el 10º día en esa pesadilla viviente, Chulzik y Hana se sentaban junto al fuego, abrazándose las rodillas, sobreviviendo con una cama hecha de musgo y hongos. Hana miró con asco mientras Chulzik se comía un hongo, pero cuando Hana miró a Hinu durmiendo profundamente junto a la fogata, se le repitieron recuerdos de ataques del Minotauro y paredes del laberinto colapsando. La vida se había vuelto una pelea constante al borde de la muerte. Y este bastardo a su lado manejaba con facilidad todo lo que el laberinto les lanzaba, como si nada. Hana susurró que morirían si esto seguía, y Chulzik estuvo de acuerdo, llamando a Hinu un demonio que los desecharía en cuanto le conviniera. Comentarios anónimos parpadearon ante los ojos de Hana, algunos dando consejos, otros solo mirando. La mayoría le decía que se quedara pegada a Hinu. Los comentarios decían que nuestro chico claramente era mejor que ellos, y que ni un segundo sobrevivirían sin él. Algunos añadieron que Hinu probablemente ya había llegado al 10º piso antes. Una persona llamó a Hinu un psicópata. Le sonreía todos los días, aunque sabía que intentaban matarlo. Eso era otro nivel. Hana, viendo todos esos comentarios, preguntó en voz baja si alguien había encontrado información sobre Hinu. La respuesta fue no, ni canal, ni blog, ni videos, ni número de teléfono, todo bloqueado. Era como si alguien lo hubiera hackeado y se hubiera robado todo. A Hana se le hundió el corazón. Pensó en lo inútiles que eran las personas de afuera ayudándola, así que la chica decidió preguntar si su hermano mayor sabía la situación y qué pensaba el gremio Cuervo al respecto. Solo para escuchar que tardarían 3 semanas en localizarlos. 3 semanas sonaba como una sentencia de muerte. Esa noche, mientras Hinu dormía de espaldas al fuego, Hana tomó una decisión. Susurró que si lo mataban y resistían hasta que llegara la ayuda, podrían escapar de este infierno. Sin embargo, la chica no sabía ni cómo podrían matarlo. Chulzik, sin dudar, levantó una piedra, murmurando que un cráneo agrietado siempre terminaba igual. Hana lo detuvo. Le recordó que la velocidad de reacción de Hinu era monstruosa, que incluso un ataque sorpresa probablemente fallaría. Cuando Chulzik exigió otra opción, Hana metió la mano a su bolsa y sacó una sola gota de veneno, el aguijón de una avispa gigante, lo bastante letal como para matar a 100 trolls. Su sonrisa fue fría. Más tarde, Hinu estaba sentado, mirando su plato, deprimido. El menú de hoy otra vez era musgo y hongos fritos sobre una tabla de madera, como si fuera una película de supervivencia que salió mal. Hana platicó que no había nada más que comer, que Hinu podía atrapar murciélagos o polillas si quería. Hinu comió sin decir nada. En ese instante exacto, se formó una sonrisa en el rostro de Hana, y los espectadores anónimos celebraron cuando él tragó. Entonces el plato se resbaló y cayó al suelo con todos los hongos. Pero no era el plato de Hinu, era el de Chulzik. Un líquido negro le salió de la boca mientras se agarraba la garganta, venas abultadas, el cuerpo convulsionando de dolor. Hana gritó al levantarse, mirando a Chulzik. Un humo oscuro empezó a salirle de la boca, y seguía luchando por respirar. Hana se giró hacia Hinu, exigiendo si él sabía del veneno. Hinu la miró con calma y la llamó idiota. Preguntó si de verdad creían que se comería la comida que le daban así, tan casual. El cuerpo de Chulzik se oscureció mientras Hinu explicaba que había cambiado los platos cuando no estaban viendo. Nuestro chico invocó una ventana de reporte y añadió con sequedad que transmitir en vivo en secreto también era ilegal. Primero necesitaban su permiso. Hana gritó y exigió pruebas. Y en ese momento, la cámara ni siquiera tuvo que moverse porque la verdad ya estaba ahogando la sala. El shock recorrió el chat anónimo cuando quedó claro que Hinu sí había notado el stream. Más que por Hana, estaban aterrados por si nuestro chico iría a buscarlos o no. Hinu miró la ventana del sistema, leyendo con calma que las transmisiones en vivo solo estaban permitidas durante peleas con jefes y que cualquier trampa sería castigada sin piedad. El sistema preguntó cortésmente si quería presentar un reporte por actividad ilegal. Sin embargo, si no existía tal actividad, el reportante recibiría una penalización. Los ojos de Hana se llenaron de lágrimas. Mientras Hinu le recordaba casi con amabilidad que durante una transmisión,
las expresiones faciales importaban, y que en ese momento, su decepción era demasiado obvia. Confirmó el reporte. Una advertencia ardió alrededor de Hannah cuando el sistema anunció que la solicitud de reporte había sido aceptada, y cada cuenta anónima desapareció al instante. Detrás de ella, la pantalla del stream se disolvió, los espectadores siendo expulsados uno por uno hasta que no quedó ni un solo espectador. Pero lo peor fue que todos sus espectadores, que eran usuarios anónimos, ahora tenían sus nombres visibles. Cada comentario. El sistema remató con el último insulto: esos espectadores fueron baneados por un mes, y reincidir significaba eliminación permanente. Hannah se quedó mirando la pantalla vacía, susurrando cómo había pasado esto. Entonces el castigo escaló. Un nuevo aviso declaró que la multa había sido reemplazada por un destino brutal. Hannah se giró justo a tiempo para ver al Minotauro avanzar por el pasillo, arrastrando el hacha como una sentencia de muerte. El monstruo dobló la esquina, los vio y rugió mientras cargaba. Hannah se escondió detrás de Hinu, apretándose las manos contra el pecho mientras rogaba, desesperada, si nuestro chico lo volvería a pelear. Pero la chica no solo se quedó ahí, también tocó la espalda de Hinu, intentando activar su habilidad comunión para manipularlo y que la ayudara. Y Hannah intentó ocultarlo detrás de una pregunta casual: ¿a dónde debía correr para esconderse? Hinu se le volteó encima, señalando la descarada audacia de alguien que acababa de intentar envenenarlo y ahora estaba rogando protección. Hannah se apretó el pecho, insistiendo en que hasta ahora Hinu siempre le decía qué hacer, con el miedo escrito en toda la cara. Hinu empezó a explicar la razón cuando el sistema sonó: las condiciones para copiar su habilidad comunión se habían cumplido. 240 horas juntos y estar a solas con Hannah después de que pasara ese tiempo. Ambas cumplidas. Hinu la miró desde arriba con desprecio abierto y dijo que ya no la necesitaba. Un libro de habilidades apareció sobre él mientras el sistema anunciaba la copia exitosa de la habilidad comunión. Hannah no entendió qué quería decir Hinu con que ya no la necesitaba. Luego advirtió que nuestro chico se arrepentiría, mencionando desesperada a su hermano mayor del gremio Cuervo. El hacha del Minotauro se estrelló contra el suelo, y Hinu se lanzó al aire. Hannah miró horrorizada mientras Hinu se movía en el aire sobre el monstruo y le pidió que prestara atención a la diferencia entre él y ese gremio estúpido. Sus ojos y su daga empezaron a brillar en púrpura mientras le preguntaba a Hannah cuál de los dos creía que debía temer más. Con movimientos rápidos, Hinu descendió, la daga brillante cayó como un rayo y se hundió en la parte trasera de la cabeza del Minotauro. La herida fue superficial, pero fue real. La bestia destrozó la pared en represalia, obligando a Hinu a retroceder mientras la piedra se desmoronaba bajo sus pies. Nuestro chico se dio cuenta de que el daño venía de su estadística grieta, pero matar al monstruo de una vez seguía sin ser opción. El hacha silbó pasando junto a él, obligándolo a una esquiva deslizante, y Hinu apretó la mandíbula. Se activó el elemento fuego, llamas disparándose hacia el Minotauro y obligándolo a cubrirse con el hacha. Cuando el Minotauro atravesó el fuego, Hinu ya se había colado a su lado. Y nuestro chico le cortó las piernas y dejó al monstruo cayendo de rodilla. Hinu le dijo al Minotauro que se calmara, apretando el agarre mientras notaba que músculos más duros significaban carne más dura. Y a él no le gustaba la carne así. Luego nuestro chico pensó, sonriendo, que ya era hora de que el Minotauro mostrara su carta escondida de todo este tiempo. Vapor salió de la boca del Minotauro mientras preparaba su último recurso. El sistema anunció que el guardián del laberinto, Minotauro, había activado su habilidad de nivel 10, Berserker. Los músculos se hincharon, las pezuñas reventaron piedra, energía verde cubrió cuernos y hacha, y el monstruo rugió mientras su poder se disparaba. Hannah apretó los dientes, preguntándose cómo se suponía que iban a derrotar algo así. Un rojo sangre profundo ardía en los ojos del Minotauro mientras terminaba la transformación Berserk. La habilidad Berserker había aumentado el poder de ataque, la velocidad de ataque y la agilidad del Minotauro en un 30%. Duraba 5 minutos. Pero apareció otra notificación cuando el Minotauro obtuvo la capacidad de hablar. Lo primero que salió de su boca fue llamar a Hinu humano, prometiendo despedazarlo y molerlo hasta hacerlo polvo. Para que nunca pudiera volver a entrar a esta mazmorra otra vez.
La daga de Hinu brilló con una neblina púrpura mientras notaba que la eficiencia mágica del Minotauro había mejorado. No estaba nada mal ahora. Entonces, nuestro chico sonrió y le dijo al monstruo que se acercara. El Minotauro rugió de rabia, diciendo que lo aplastaría mientras bajaba el hacha. Pero Hinu lo bloqueó de frente. Una y otra vez, paró, desvió y reflejó cada golpe. Ya no esquivaba, ahora enfrentaba poder con poder. Hana miró incrédula como Hinu aguantaba golpes que habrían borrado gremios enteros. El sudor le corrió por la cara a la chica mientras lo llamaba loco. Esto no era un map cualquiera. Era un monstruo jefe que había activado una habilidad de nivel 10. Y aún así, este bastardo de mente no solo estaba redirigiendo esos ataques. También estaba sonriendo mientras lo hacía. Las hojas chocaron otra vez, y Hinu empezó a recordar un recuerdo. Un recuerdo de ahogarse en la impotencia, algo que ya había vivido. Tanto fuera como dentro del juego, sentía que no importaba cuánto intentara, siempre terminaba en nada. Pero por fin, esta vez era distinto. Hinu había conseguido 57 puntos de grieta. Y el mundo por fin estaba respondiendo a todo su esfuerzo. Otra parada, otro aumento de grieta, piedra explotando bajo el golpe fallido del Minotauro. Hinu se lanzó hacia adelante. Cortes relámpagos siguieron, apilando heridas por todo el cuerpo del monstruo. Sin embargo, el Minotauro solo se burló, afirmando que todo eran trucos y que no quedaba ni una herida real en su cuerpo. Su puño se disparó al frente, un destello de luz, y una onda de choque explotó con la velocidad de ese golpe. Pero el puño se detuvo a centímetros de su cara. Hinu, sabiendo que esto iba a pasar, no había movido ni un músculo. El sistema anunció que Berserker había terminado. Hinu notó con calma que ya habían pasado 5 minutos. Siguió explicando que Berserker quemaba todo de golpe, empujando al usuario más allá de sus límites, antes de dejarlo atrapado en un estado suspendido. El Minotauro se desplomó entre maldiciones y rabia, mientras aparecía una advertencia del sistema sobre una penalización de 24 horas. Hinu revisó sus estadísticas, 57 puntos de grieta, suficiente para encoger una brecha de 19 niveles. Sonrió, ya pensando en lo que seguía. Su meta era llegar a 100 puntos en 20 días. Hana asomó la cabeza, preguntando si ya había terminado. Hinu respondió que la habilidad Berserker había terminado, pero el monstruo solo estaba congelado temporalmente. Cuando la chica se dio cuenta de que regresaría después de que el laberinto cambiara y pasara un día, el horror le llenó la cara. Hinu levantó 2 dedos y le recordó que todavía quedaban 20 días. Y así, esos 20 días pasaron en un parpadeo. El suelo de piedra se volvió a hacer trizas. El Minotauro alzó su hacha, y Hinu esquivó con toda calma el golpe mortal desde la derecha, mientras cantaba cada ataque del Minotauro de memoria. Después de spamearlo tantas veces, con cada esquiva, la estadística grieta ya solo subía 0.015. El sistema sonó otra vez cuando Hinu saltó hacia arriba, evitando por poco un corte bajo, y esta vez el mensaje pegó distinto, la estadística grieta había subido hasta 100. Hinu por fin lo había logrado. El Minotauro rugió de rabia una vez más, lanzándose hacia adelante, solo para que el puño de Hinu chocara inútil contra su barbilla mientras su fuerza seguía drenándose con cada estadística que Hinu ganaba. Hinu se burló del Minotauro sin rodeos. Su pie presionó su cuerno contra la piedra mientras se paraba sobre el monstruo derrotado y anunció con calma que su tiempo juntos se había acabado. Nuestro chico giró la cabeza y miró a Hana, diciéndole que ya era hora de decidir qué hacer con ella. La chica se apretó el pecho en pánico, preguntando qué significaba eso, solo para escuchar que Hinu ahora estaba reclutando pasantes para algo que llamaba la compañía veterana. A Hana se le cayó la mandíbula y repitió lo que él dijo. Al ver eso, Hinu declaró con enojo que la chica no se veía tan interesada. Entonces los ojos de Hana se encendieron cuando gritó que sí estaba muy interesada, afirmando que siempre había querido unirse a algo así. Hinu elogió su entusiasmo y le preguntó qué podía aportar en realidad, obligándola a vender sus habilidades en el momento, como si estuvieran en una entrevista de trabajo. La chica se puso una mano en el pecho e insistió en que su habilidad comunión sería invaluable para la comunicación y la sociabilidad.
Hinu alzó una ceja, nada impresionado, señalando que él ya había dominado esa habilidad. Así que necesitaba encontrar otra cosa. Hana juró que jamás lo traicionaría, mientras Hinu se acercaba. Nuestro chico se le puso encima y la llamó una decepción total. Cuando insinuó que venía un veredicto sobre la pasantía, Hana se derrumbó, rogando por más tiempo. Sonriendo con crueldad, Hinu estaba a punto de cerrar el trato. Y por fin algo salió de la boca de Hana. El pánico se apoderó de ella cuando gritó que le daría el anillo de Braam. Aferrándose a su pierna mientras rogaba que le perdonara la pobre vida, la chica soltó que su hermano lo iba a intercambiar con China. Hinu entrecerró los ojos, preguntándose cómo un objeto así había terminado en manos del gremio Cuervo. El anillo dorado con su gema roja era uno de los mejores objetos del primer piso, aumentando velocidad, resistencia mágica y suprimiendo la magia de los monstruos. Gracias al ojo de la verdad, Hinu vio que Hana no estaba mintiendo. Era claro que ya no lo estaba tomando a la ligera y que ahora sí le tenía miedo. Poniéndole una mano en el hombro, nuestro chico la felicitó por convertirse oficialmente en pasante de la compañía veterana. Mientras tanto, lo único que Hana podía pensar era que por fin su vida estaba a salvo. Levantando 3 dedos, le puso las reglas: no hay paga para pasantes, respuesta inmediata cuando la llamen, y un contrato. Hana parpadeó, confundida. ¿De verdad tenía que llenar un formulario? Hinu respondió con acciones. Activó rápido la memoria del mundo cuando apareció la notificación del sistema. El mundo reaccionó mientras todos los recuerdos se desplegaban detrás de él en una biblioteca enorme. Los íconos de elemento fuego y comunión se formaron en sus manos antes de fusionarse. El panel del sistema apareció otra vez mientras las dos habilidades de nivel 1 ahora se fusionaban. Apareció una esfera azul, y Hinu advirtió que picaría un poquito. El sistema anunció una nueva habilidad, marca del alma, rango A. Hinu puso la mano en el hombro de Hana mientras ella temblaba, preguntando si esto de verdad era un contrato. Nuestro chico alzó la mano brillante y preguntó si la chica de verdad creía que firmarían un contrato con papel. Luego Hinu la felicitó otra vez por entrar a la compañía como pasante, mientras lo único que Hana alcanzó a decir fue que esperara. La chica gritó cuando la marca fue grabada en su cara, y el laberinto retumbó con su dolor. Apareció el icono de marca del alma, con su descripción clara: el sujeto debía obedecer las órdenes del usuario, y la desobediencia significaba arder desde adentro. Momentos después, las puertas del laberinto se abrieron, declarando el laberinto del primer piso completado por primera vez. Hana se desplomó sobre el pasto, riéndose de alivio por haber sobrevivido. Y por ver la luz del sol después de tanto tiempo. Apareció una notificación del sistema, avisándoles que su hazaña se subiría al Salón de la Fama mañana. Luego los recompensó con 5.000 monedas, dejándola todavía más aliviada al ver que todo ese sufrimiento pagaba tan bien. Hinu llamó a su pasante y ella regresó de inmediato y respondió a su director. Pero entonces Hana revivió un momento familiar cuando Hinu exigió cada moneda. Esta vez no había forma de resistirse, mientras el oro se vertía en su ventana de estado, empujando a nuestro chico por encima de 10.000, probablemente más que cualquier otro jugador vivo. Señalándola, Hinu ordenó que el anillo de Braam fuera entregado en 3 días. Cuando ella protestó y dijo que 3 días era muy poco, Hinu reunió energía azul y redujo el plazo a 2. Y le quemó una marca con forma de mano en la cara, obligando su promesa. En otro lugar, pantallas de noticias se encendieron mientras un oficial anunciaba que Gremio Dangun, el gremio más fuerte de Corea, planeaba desafiar al jefe del tercer piso. Emblemas destellaron, el orgullo creció mientras declaraban que incluso Estados Unidos y Japón estaban teniendo problemas para derrotar al jefe del tercer piso. Así que ahora era el turno de Corea del Sur. Hinu miró y pensó que se arrepentirían por apresurarse. Después de solo un mes, ya estaban desafiando el tercer piso. Nuestro chico sabía que la carrera era por acumular recursos antes que los demás. Pero había 90 días dados por piso. Hinu decidió en silencio que todavía no había necesidad de subir rápido. Nadie tenía que pisar el segundo piso, y menos el tercero. Ya sabía lo que pasaba cuando se empujaba la dificultad demasiado rápido, antes de construir una base sólida. Tarde o temprano,
te topas con un muro. Y cuando ese muro se planta frente a ti, no hay truco inteligente para romperlo. La única opción es empezar de nuevo desde el principio. Hino entendía eso mejor que nadie. Porque aunque los monstruos de estos pisos eran peligrosos, lo que esperaba arriba era otra cosa completamente distinta. La presión sería aplastante. La dificultad, despiadada. Y esta vez no había botón de reintento después de la extinción de la humanidad. De vuelta en la ciudad, las luces brillaban en un departamento mientras Hino se preparaba para reunir información confiable sobre lo que pasó durante ese mes primero. Bolsas de basura estaban apiladas junto a la puerta cuando abrió su teléfono. Y buscó el foro de la comunidad de Torre de las Pruebas. Y como Hino esperaba, lo que encontró solo estaba disponible por esa gente. En un café, un hombre de cabello gris suave se presentó como Litemin, también conocido como Human Bald Male, su avatar empuñando un molotov. Una chica de cabello negro llamada Jo Jeonghwa lo siguió, llamándose a sí misma Nuclear Fest of Bogwang District, su avatar absurdamente equipado con guantes de box y un flotador inflable. Hino se quedó mirando, dándose cuenta de lo poco que sus viejos compañeros se parecían a sus personajes. Hace apenas 2 años, estaban en un grupo dentro del juego Torre de las Pruebas. Y ahora, en la vida real. El ojo de la verdad se activó, revelando toda la información de Taemin. Como era de esperarse, él tenía la habilidad Rey Máquina, poderosa e ideal para batallas grandes. Su único defecto quizá era el consumo de magia. Luego vino la ventana de estado de Jeonghwa. Mostraba su habilidad única como maestría en taekwondo, perfecta para DPS de combate cercano. Entonces nuestro chico sonrió, dándose cuenta de que se habían juntado porque estaban casi al mismo nivel. Un aviso le recordó que copiar habilidades solo sería posible si llegaban juntos al piso 20. Entonces Taemin lo empujó con el codo, diciendo que ahora le tocaba. Hino empezó a presentarse, apenado. Pero cuando tuvo que decir su nombre dentro del juego, se quedó en pausa. Luego nuestro chico admitió la oscura verdad, su apodo era Poop Fart, un nombre que se le ocurrió 11 años atrás. Sentándose, añadió que tenía 27 y que antes hacía streams en Paprika TV. A Taemin se le cayó la mandíbula, sorprendido de que él había visto streams en Paprika TV antes. Hino solo sonrió y le quitó importancia con la mano, diciendo que ya había dejado de hacer streams. Taemin intentó relajar el ambiente, diciendo que por fin podían estar tranquilos ya que llevaban años jugando juntos, y Jeonghwa asintió a su lado como si eso cerrara el tema. Hino escuchó, pero su mente parpadeó en otro lado, la sonrisa de Honsu, los ojos ardientes de Hana, gente que hablaba bonito mientras afilaba cuchillos a sus espaldas. Y aún así, sentado ahí, rodeado de viejos camaradas en vez de hipócritas pulidos, nuestro chico se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad se sintió tranquilo. Frente al holograma de la Tierra, un tablero de ajedrez flotaba entre ellos, y Hino absorbió en silencio todo lo que se había perdido mientras estaba en el Labyrinth. El ascenso y caída de los grandes gremios, las tendencias cambiantes de streaming. Y un grupo de figuras enmascaradas con túnicas que se hacían llamar demos, que secuestraban gente para farmear oro. Taemin alzó una ceja, por fin preguntando si Hino de verdad había estado fuera todo un mes. Cuando Hino lo confirmó, Taemin siguió de inmediato, preguntando si nuestro chico ya había hecho el test. Con la cuchara a medio camino del helado, Hino lo esquivó con una pregunta propia, diciendo, ¿qué test? Al instante siguiente, un taxi avanzó a paso lento entre el tráfico. Adentro, Taemin explicó que cuando la Tower apareció por primera vez, los jugadores entraron en masa, pero las muertes se dispararon a partir del segundo piso. La Tower se alzaba sobre ellos, y la Asociación de los Despertados respondió restringiendo el acceso, solo quienes pasaran su test podían entrar. Jeonghwa levantó la muñeca, señalando la verificación de código de barras que ahora emitía la Asociación de los Despertados. Hino recordó el rostro del presidente Sang-Jin mientras las piezas encajaban. Sang-Jin no solo estaba reduciendo bajas. Estaba recolectando poder al reclutar gente fuerte que se escondía en las sombras. Y Hino sonrió apenas, ya planeando cómo usar ese sistema contra sí mismo de una manera que le beneficiara.
El taxi se detuvo frente al edificio de la Asociación de los Despertados, su emblema brillando en lo alto mientras los jugadores hacían fila para ser juzgados. A los que quedaban por debajo de F los marcaban como fracasos, vetados para siempre del segundo piso, mientras estallaban gritos de celebración por cualquiera que pasara. A los jugadores de alto rango los rodeaban al instante los mejores gremios, y Hinu notó los tres tipos de personas reunidas aquí. Los desesperados rogando por entrar. Los reporteros cazando titulares. Y los que actuaban para que todo el mundo viera su poder. Park Hana apareció entre ellos, caminando segura junto a su hermano, Park Ah-jin del gremio Cuervo Negro, cámaras destellando como fuegos artificiales. Cada reportero ya había marcado a Hana como la que sobrevivió un mes en el laberinto. Detrás de ellos avanzó Kim Ki-tae, con el ceño fruncido mientras los periodistas se le amontonaban. Era del gremio Padre Luchador. Y los periodistas no querían perderse ni una sola foto. Sin embargo, Kim Ki-tae, molesto, exigió espacio, preguntando por qué había tanta gente ahí. Park Ah-jin respondió que probablemente no querían perder la oportunidad, así que solo estaban esperando a que la gente llegara a la asociación. Pero Kim Ki-tae no tenía tiempo que perder. Dijo que no podían pasarse todo el día ahí mientras los reporteros esperaban. Luego, Kim Ki-tae miró con amenaza hacia los hermanos y añadió que él solo estaba ahí por los hermanos del Black Crow, y los amenazó a ambos, diciendo que ya sabían lo que pasaría si arruinaban lo que vinieron a hacer. Hana y Ah-jin prometieron rápido que cumplirían las expectativas. Seguridad empezó a abrirles camino, empujando a la multitud a los lados. Hasta que llegaron a Hinu y a sus viejos compañeros. Un guardia lo señaló, ordenándole que se moviera. ¿O es que era sordo o algo? Hinu preguntó con calma por qué debería moverse, recordándoles que tenía un número y que estaba esperando su turno. Ah-jin empujó al guardia a un lado, soltando que era incompetente, y luego clavó la mirada en Hinu. Le puso un dedo encima, advirtiéndole que estaba cometiendo un error enorme. Alguien en la multitud llamó loco a Hinu. Todos pensaron que nuestro chico tenía ganas de morir o algo. ¿Por qué? ¿Quién se atrevería a plantarse contra Park Ah-jin del gremio Cuervo Negro? Al escuchar el nombre de Ah-jin, Hinu se dio cuenta de que este era el hermano de su pasante. Nuestro chico no se movió ni un centímetro. Sus ojos brillaron cuando el ojo de la verdad se activó, y el estado completo de Ah-jin apareció ante él. 26 años. Nivel 8. 1580 monedas. Habilidad única golpe crítico, con habilidades como sigilo y aceleración. Pero entonces el sistema susurró algo mucho más interesante. Si Hinu llenaba al máximo su barra de amistad con Park Ah-jin, podría copiar su habilidad única. Si en cambio hacía que Ah-jin lo odiara, podría copiar una de sus habilidades. La segunda opción le interesó a nuestro chico. Mientras Ah-jin seguía discutiendo, Hana corrió hacia ahí. Se le fue el color del rostro cuando reconoció a Hinu. Ah-jin estalló, acusándolo de ser un lunático que se negaba a moverse. Hinu no discutió. Estiró la mano sin prisa, atrapó el dedo índice de Ah-jin y se lo rompió como si fuera un pensamiento que ya no necesitaba, con una sonrisa tranquila curvándose en los labios de nuestro chico. Y justo ahí termina este episodio. Un solo crujido. Una sola sonrisa. Y una guerra que acaba de encontrar su detonante. Si te gustó este episodio, déjanoslo saber en los comentarios. Igual que el sistema, siempre estamos viendo las reacciones. Nos vemos en el siguiente.